monte el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando saluda, aprieta la mano, con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio, por lejos, de la Argentina y quizá del mundo. Quizá haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani, larga vida a Siempre Soy. De Argentina, Daniel Carlos. Ese soy yo, buenos días a todos. Estamos comenzando un nuevo episodio de Siempre es Hoy, aquí en AM530 Somos Radio. A vos te estoy mirando, ¿eh? A vos, Valentina Castro. Hola, ¿qué tal? Hoy es un día importante, Valentina. Hoy es atención, nuestro día. Hoy es el día que comienza el cónclave. Atención, Sí. Primera reunión, después vamos a contar detalles. Vamos a tener una nota más tarde con respecto al tema del cónclave. Tengo también mucha información sobre varias cuestiones, para compartir con ustedes a lo largo de esta mañana hasta el mediodía. Tengo información sobre la cuestión judicial y Cristina. Ayer tuve una tenida. Ficha limpia. Ayer tuve una tenida. Sí. Hay que pasar la jornada de hoy. Hay que pasar la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque hay que evitar que se sancione en el Senado ficha limpia. Hay sectores que están impulsando reformas y esas reformas harían que el proyecto sea enviado nuevamente a la Cámara de Diputados. Y eso demoraría y eventualmente generaría las condiciones para que no se sancione ficha limpia. Pero tengo novedades con lo que pueda suceder con el fallo de la Corte. Sí. Novedades que son, lo voy a decir de esta manera, tibiamente alentadoras. A ver. Tibiamente alentadoras. Escucha el programa. ¿Tengo que escuchar el programa? Hay que ¿entero? escuchar el programa entero. Hoy. Y atención, O vas a pedir un waiver y no sé qué la semana que viene. si no hay tiempo hoy, lo digo mañana. No. Si no hay tiempo hoy, lo digo mañana. No seas así. Hoy. Si no hay tiempo hoy, lo digo mañana. Porque hoy tenemos un día, cómo sigue el PRO del Vaticano, nombres de último momento, en un ratito con Roberto Varga. Los saludamos, está aquí de cuerpo presente, fuerte el aplauso, bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Artista exclusivo Muchas de gracias. Siempre Soy, ¿Cómo el le va? compañero Eduardo Aníbal Fabrea. ¿Cómo le va? Estoy muy feliz de regresar al terruño, muy feliz de reencontrarme con los compañeros aquí en el estudio de la 530. Estuviste en Europa, ¿no? Estuve en Europa, estuve en Madrid y estuve en Ámsterdam con Qué mi lindo, hijo. qué lindo haber ese viaje, Sí, muy merecido. hermoso, hermoso. ¿Cómo se ve la Argentina desde allá? No se ve. No se ve. Desde lejos no se ve. Nada, sí, qué sé yo. Yo hay un punto en el cual hay una estabilidad europea que es hasta aburrida.
viste, le suben las cosas €1 y se vuelven locos. Y ahí es donde un argentino los mira sobradoramente y dice, vos no sabés lo que es la inflación, papi, dale. No, se quejan por cosas que para nosotros son minucias. Muy bien. En un ratito estaremos con qué. Vamos a estar repasando una de las cosas que hice, pues fui a laburar también. Y estuve ¿Conseguiste laburo? Sí, conseguí laburo, cágate de risa. Pues perfecto. En un momento tan eternáutico, nosotros ya contábamos, hablamos del Eternauta antes del estreno, dijimos entonces ya se está hablando por todos lados. En un momento tan eternáutico vamos a escuchar un poquito al actor que va a encarnar nada más y nada menos que a Roberto Gómez Bolaño en la inminente serie de El Chavo. Tenemos algunos audios de Pablo Cruz Guerrero hablando del Chavo y hablando también de cine y plataformas. Ahora que hay tanto, ¿no? Argentina potencia mundial con el Eternauta en primer lugar en toda Latinoamérica y todo eso. A mí me gusta hablar con los actores también de este nuevo ecosistema audiovisual. Bueno, ¿quién dijo? Me inspira el modelo del peronismo cordobés. No hagamos eso. No. ¿Quién dijo? No, Yo le quiero decir porque esto para entender de alguna manera. No, a ver. Spoiler, como dicen los pibes jóvenes ahora, spoiler. A muchos oyentes lo que vamos a decir no les va a gustar, así que pueden cambiar a otra radio. Ningún problema. No me enojo, en serio. Lo que vamos a decir no les va a gustar que lo digamos. Como no les gustaba a muchos oyentes y hemos pagado el costo con nuestros oyentes cuando nosotros les decíamos las cosas a Alberto Fernández que después terminaron repitiendo todos. Primero las escuchaste acá. Para que no haya otros Alberto Fernández, porque también la antipolítica tiene formas muy sofisticadas. Una es Milei, pero tiene otras. ¿Quién dijo? Voy a hacerlo corto, otro día lo voy a hacer más largo, porque hoy tenemos un programa muy intenso, porque ¿Hay opciones? A las 11:15 viene Manu Jove en Galaxia Milei con Diego Stulbach y Juan Luis González, hablando del libro de Santiago Caputo. Me inspira el modelo del peronismo cordobés. ¿Hay opciones? La Mona. ¿Quién dijo eso? La Mona Jiménez. ¿De dónde es argentino? Es argentino. Es argentino. Ok. No es cordobés. No es cordobés. No, o sea, me inspira un modelo que no conoce. No es Yarlora. No es Yarlora. Ni La Mona tampoco. Tampoco. No es Puyaro. No es Puyaro. No es de Santa Fe, es de la zona de Lamba. Es de la zona de. Es porteño. Provincia de Buenos No. Aires, capital. No, capital. Porteño. Me inspira el modelo del peronismo cordobés. Allí hay un peronismo que entendió la producción, la idiosincrasia a los cordobeses, que entendió la necesidad de incorporar otros sectores. Debe haber sido Lula Levy. Claro. Debe ser Lula- Martín Lustó, yo te iba a decir. Por eso le fue tan Martín bien. Lustó, Lula Levy. Claro. No. Radicalismo. A ver, ¿quién es el jefe del peronismo cordobés? Bueno, Schiaretti, suponemos. No. Debe estar en una discusión ese con Schiaretti, Yarlora, ese mismo pero Schiaretti. sí. Schiaretti. No, a ver. Hay una discusión ahí con discutamos, Yarlora, ¿no? Pareciera ser, ¿no? Claro, Sí. ¿no? Claramente, no. Yarlora está ahí porque lo puso Schiaretti. Después tuvo su mérito propio. Buscar a independizarse Fue como todos los que alcalde son. de San Francisco, Sí. alcalde de Córdoba Capital y ahora gobernador. Y lo eligen los cordobeses y Sí. está muy bien. Pero el jefe político del territorio es Schiaretti. Sí. Bueno, Schiaretti. Aliado de Macri y aliado de Milei. Y de Milei, sí. De hecho, Bueno. había puesto el ministro de Transporte hasta hace muy Explícitamente, poco. La semana pasada. Era de la Sí, CESA, sí, había sí. quedado él. Vale. Alejandra Vigo, ¿quién es? Alejandra. Alejandra Vigo, ¿saben quién es? Es la compañera de la vida, militante, política y además esposa de Schiaretti, que es senadora Sí. nacional por la provincia. Iba a decir si era diputada o senadora. Es senadora nacional por la Senadora. provincia de Córdoba. Sí. En este momento. Que va a votar a favor de la ficha limpia. O sea, Mirá. va a votar a Bien. favor de que proscriban a Cristina. Bien. Sin embargo, Leandro Santoro dice: me Sí. inspira el modelo del peronismo cordobés. Leandro Santoro Pará, era. está Leandro haciendo, Santoro. está No, no haciendo puede ser. alusión que le inspira un modelo que está haciendo todo para proscribir a Cristina. No, Está juntando se los votos. referencia, esto es decirlo, yo sé que le va No a puede molestar ser. a muchos oyentes, y es lo único que voy a decir sobre el tema y otro día lo profundizamos. Porque hay que profundizarlo, ¿no? Porque después aparecen los Alberto Fernández y no sabemos cómo surgieron, Sí. ¿no? Aparece, porque hay que decir que Pero tenía sensibilidad, No, Alberto. busca bien, no puede haber sido. Debe haber sido. me inspira el modelo del peronismo No puede cordobés. Debe haber sido Jorge Macri. Bueno, no, lo dijo Leandro Santoro y hoy, una integrante directa del peronismo cordobés, Alejandra Vigo, va a votar para que proscriban a Cristina. Ya habían votado a favor en diputados. Esto es bastante O sea, no sencillo, no es una- la declaración de Santoro y cómo va a votar Alejandra Vigo. Acá no hay que ir a estudiar a la facultad, no hay que llamarlo a Paenza para que haga cuentas, tal cual, es bastante sencillo.
No me diga que eso para mí. No, olvídate. Este es el gesto más hermoso que vi en los últimos ya años. Ya confía en el peronismo mucho. cordobés. Fue lo más cariñoso que hicieron por mí en el día. Para mí en los últimos 10 años. ¿Entendés? Te agradezco mucho, Lucas. Te agradezco mucho. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Valentina? Hoy vamos a estar hablando sobre estas nuevas medidas y la desesperación de Caputo por conseguir dólares. Me interrumpieron, está ingresando los churros del Topo. Y vamos a estar hablando de qué opinión y qué consecuencias podríamos tener en el GAFI. Ustedes recuerdan que todavía estamos frente a una evaluación del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que mide y investiga acciones de lavado y evasión. Así que vamos a estar hablando un poco de qué significaría en esos términos internacionales. Bien, voy a decir algo más. Si el post-kirchnerismo que están armando algunos es con Schiaretti y las nuevas canciones son con Freddy Storani, se vino muchachos, la renovación. No, les pido por favor. Se supone que tenemos que ir para otro lado. Renovación. Los pibes. Discutámoslo por lo pronto. Por lo pronto discutámoslo. Porque después surgen los Alberto Fernández y no sabemos de dónde salieron, Después todos. Y yo sé que esto a muchos oyentes no les gusta escuchar esto en este momento. Bueno, si no les gusta escuchar, ya se lo dije hace algunos minutos, hay otras radios que dicen otras cosas y que probablemente no dicen estas, ¿no? Y yo no hablo con la arrogancia, no me creo el dueño de la verdad, pero las cosas que pienso las voy a decir. Y este tipo de genuflexiones, porque yo lo llamo genuflexiones, después tienen un costo. Después es antipolítica. Pues después hay que salir a militar una lista. O hay que convocar a la base electoral para esto. Acá habíamos dicho a principio de la semana que en el debate Santoro estuvo esquivando todo el tiempo todo lo que pudo. El único candidato, kirchnerismo. El único candidato que reivindicó los años de Néstor y Cristina fue Juan Manuel Abal Medina. El único. Aún así, si la gente quiere votarlo porque le parece que es una derrota, está perfecto. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero está bien, si se piensa que se va a movilizar a la sociedad y a la base electoral con un discurso centrista, bueno, eso ya falló. A ver, el modelo centrista ya falló. Los talibanes del consenso ya fallaron. Vaya si han fallado. Han elegido la síntesis perfecta del consenso vacío. Iba a decir consenso pelotudo, pero me parece que vacío expresa mejor que la palabra anterior. Que fue Alberto Fernández. Siguen insistiendo con la idea del consenso vacío. Bueno, ya falló, chicos, eso. A ver si no se dan cuenta. Además que la sociedad está en otro camino. No le digo que van a elegir como presidente a un tipo que hace campaña con una motosierra. No creo que sea la sociedad esté con medidas tan extremas. En ese nivel de radicalización. No creo. Pero bueno, 10 y 14 minutos, vamos directamente a tu ¿Quieres columna? saber cómo está la sociedad, todo esto? Porque ¿cuál es la falopa de las elecciones? Epa. Las encuestas. Tengo una encuesta que me la pasaron recién. Salida del horno Con fecha del 6 de mayo, la terminaron ayer. Cava y Provincia de Buenos Aires. ¿Por dónde quieren empezar? Cava o Provincia de Buenos Aires. Cava, porque es ahora. Cava se vota en 11 días. 11 días. La consultora es Circuitos, que el año pasado, no sé si tanto en las encuestas, pero sí en la medición diaria que hacen, la pegó bastante con el tema de la imagen, primero en ascendencia de Javier Milei y después de lo que fue la imagen del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, como les digo, hizo encuestas que terminaron ayer, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, 1081 casos. Bien. Con un muestreo de las 15 comunas se evaluaron la gestión del presidente, la situación del país y también los candidatos, que me parece que es lo... Empecemos por candidato. Vamos por candidato. Primero la situación actual del país. Bueno, está bien. Que nos va dando indicios de qué puede pasar, ¿no? Muy buena 12%. Buena 25%, en ese marco 37, 38. No tiene que ver con este tema. ¿A vos te molesta que yo coma un churro? No me molesta para nada porque haría exactamente eso. Es exactamente lo que haría, diría. Es lo que votaste. Es exactamente lo que me gustaría votar. Las opciones de muy mala y mala suman 40 puntos en la Ciudad de Buenos Aires para la gestión, para la situación actual del país. Le preguntaron también cuál es la percepción de cómo cree que estará su situación económica en los próximos meses. Por favor, ¿te molesta que yo haga ruido mientras como el churro? No hay cosa, ¿O querés que maneje el micrófono? No hay cosa más maravillosa que el ruido de la crocancia de un churro. El topo.
La situación económica del país en los próximos meses, según la percepción de los porteños, 35% cree que va a mejorar, 40% cree que va a empeorar. ¿Qué imagen tenés del presidente Javier Milei? Te hubiesen preguntado, Daniel. Capital. Si te hubiesen hecho la encuesta mala. Te hubiesen hecho la encuesta Mala, bueno, muy mala, espantosa. Muy mala, 32%. Ahí estoy yo. Bien. Mala, 8,6, lo que da un 40,7%, porque 32,1 muy mala y mala. Muy buena, 22. Buena, 21,7. Muy polarizado, ¿no? Entre muy buena y buena, ¿cuánto tenés? 43,7. ¿En Buenos Aires? Cava. Sí. Y entre muy mala y mala, 41. Igual. Palo y palo, 43, 41. ¿Está de acuerdo con el paquete de medidas de Javier Milei? Le preguntaban a la gente. No. No estás de acuerdo. No está de acuerdo, 43,2%. Está de acuerdo, 42,7%. Ahí nada más. Palo y palo. No, aún no lo sabe, 14,1%. ¿Cómo evaluás la gestión del gobierno nacional? Muy parecida a la anterior, muy mala 25, mala 11,5, lo que da 47 puntos. Muy buena 16,4, buena 30,8, lo que también da 47 puntos. ¿Cómo evaluás la gestión del gobierno de la ciudad? A ver. Que podría ser una contraparte. Muy mala 18,2. Mala yo la... Mala 15,6. Para mí me sorprendió que La no sea saca más barata, alto. La sacó Jorge bastante Macri. barata, con un regular muy alto del 25,6%, cosa que no pasaba en lo demás. Por lo general la gestión del gobierno nacional la considerás o mala o buena, casi que no había regulares. Hay que Acá decir que hay en los mucho últimos regular. 3 meses da la sensación de que la gestión de Jorge Macri se puso las pilas. Sí. Que Pareciera está ser con el tratando tema de la limpieza y el lavarse espacio la cara. público. Se pone Sí. la pila. Yo te puedo dar 3 o 4 ejemplos. Sí, ayer apareció en mi ese casa sentido. un volante de un encuentro en parques de la ciudad para agilizar trámites. Está tratando de mostrar alguna Están sacando iniciativa. un poco de... Sí. ¿Qué imagen tenés de Jorge Macri? Muy buena 11, buena 25. Muy mala 17, mala 16 y un gran regular de casi 30 puntos. Bueno, vamos a qué fuerza política votarías en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Dale. A ver. Empezamos de abajo para arriba. Ninguno 2,2, otros 1,8. Juan Manuel Abal Medina, 1,8. Paulo Oliveto, 2 puntos. Lucy Levy, 2,2 puntos. Hasta ahí no entra ninguno. De ahí para arriba, 3,4, Vanina Biasi del Frente de Izquierda. 3,6, Alejandro Kim, el coreano peronista de Argentina. 7,5, el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Bajo, ¿eh? Bajo, bastante bajo. Me sorprendió el número siguiente. A ver. Ramiro Marra, 12,2. Alto. Alto. Lo que explica el resultado del resto de la encuesta, me parece, que da 18,3 a Manuel Adorni, 20,7 a Los Penato y 24,3 a Santoro. Según esta encuesta... Sería sorprendente entiendo. esto, ¿eh? Sorprendente que el gobierno salga tercero. Sí. Pero con un Ramiro Marra que le come buena parte del electorado. Me parece que ahí está la explicación, por lo menos en esta encuesta, de qué es lo que le ocurre a Adorni. Porque le saca 12 puntos. Qué Marra. torpeza, ¿no? La del gobierno dejarlo fuera a Marra, ¿no? No era tan difícil la posibilidad de... Con Marra de ganaba contenerlo, claramente. Está bien que la política no es matemática, que no es que se suma uno No, y otro, pero claramente. Pero se supone que los votos de Marra y los votos de Adorni confluyen, ¿no? tenés 30 puntos entre uno y otro, lo que más o menos da la imagen de gestión del gobierno en la zona. Vamos a provincia de Buenos Vamos a Aires. provincia de Buenos Aires, dale. ¿Sabes qué? Me sorprendió que no da tan disparo. Viste que por lo general hay cierta disparidad entre la percepción del gobierno en ciudad y en provincia. Quizás está un poco más polarizado, pero no es tan dispar. ¿Usted considera que la situación actual del país es muy buena? 12,5%, buena 22,2%. O sea, 35 ¿Te puedo interrumpir? puntos. Interrumpa. Alguien que sabe mucho de gastronomía, amigo mío, no voy a revelar el nombre, me acaba de criticar los churros El Tope. No. El Topo con una crítica muy culinaria, muy de alto nivel. Te voy a mostrar quién es. No tenés que revelar, por favor, identidad. Ni el nombre ni el apellido. No. Ah, mirá. Sabe, este sabe mucho. Olvídalo. Igual dice, no voy a discutir un éxito. No, claramente, por supuesto. el Topo es su... Es como los que critican al Eternauta, ¿no? Claro. Bien, Está. retomemos, por favor. Bueno, decíamos
35 puntos de imagen muy buena y buena en la provincia de Buenos Aires sobre la percepción de la situación actual del país. Muy mala y mala, que acá me parece el dato central, 44 puntos. Ahí va. Un gran regular de casi 20. ¿Cuál es la imagen de Javier Gerardo Milei en la provincia de Buenos Aires? Me sorprendieron un poco los datos. Es una encuesta que no es cercana al gobierno Milei nacional, más bien todo lo contrario, te diría. Entre muy buena y buena, 38 puntos, 39 puntos de imagen positiva de Javier Milei, 12 puntos de regular, mala 10,4, muy mala 33,6, da 44 puntos de imagen negativa de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Yo pensé que iba a ser más alta, más de 44 puntos la imagen negativa de Milei. Respecto de el nivel de acuerdo de los bonaerenses con las medidas de Javier Gerardo Milei, está de acuerdo 37,7, unos 7 puntos menos que en la ciudad de Buenos Aires. No está de acuerdo 45,6, un poco más opositor, digamos. El electorado de provincia de Buenos Aires no es ninguna novedad, ¿no? Me dicen que Milei está bien en el interior de la provincia de Buenos Aires, niveles altos tiene. Donde históricamente le va mal a Unión por la Patria, o el kirchnerismo, o la marca. O la le chapa. ha ido a mal varias veces. Si las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires se presentaran los siguientes espacios políticos, ¿a cuál votaría? Ninguno, que me sorprendió, 10 puntos. Hacemos, la coalición federal, el pichetismo. Esos 10 puntos pueden ir al ser blanco, al impugnado. O quizás definan o no votan, espacio. o no votan, ¿no? Sí, o quizás definan algún espacio. Pueden ir ahí, digo. Sí. El pichetismo, digamos, hacemos coalición federal, el peronismo. Sí. 0,9%. Pichetto tiene que renovar la banca, ¿no? ¿O no? Sí. Está bien, ¿no? Porque fue electo por el macrismo, porque fue 2 veces con Macri. Pichetto, no importa cuando leas esto, Pichetto tiene que renovar la banca. Pero está bien, pero fue 2 veces con Macri. Fue en el 19 y en el 21. No es de la banca, fue electo. Esas se eligen, sí, no Claro. no se la quedó. Unión Cívica Radical. Había una diputada que compraba la banca. No. ¿Una sola? ¿De qué, Bueno, país, una ¿de qué sola. país decís vos? No es que compraba la banca. Se hacía una lista, Compraba se ponía el un puesto expectante, ponía una crocante, para fin. Bueno, espera, la Libertad Avanza Compraba, vendió todos los lugares. La Sí, Libertad Avanza abiertamente vendió todos los lugares de las listas. Había que ponerla. Todo no. Muy buena diputada, muy reconocida por sus pares como diputada. No voy a dar el nombre, seguramente ya sabe quién es. Bueno, Unión Cívica Radical 2,8%. Principios y Valores 3,8%. Frente de Izquierda 4,6%. Y acá la novedad, que me parece que es para un llamado de atención. esto es una encuesta que le acaba de llegar a Consultora Jorge. Circuitos, si querés, Es una encuesta recién sacada del horno. de ayer, la terminaron De ayer, es, si querés, más cercana a la oposición que al oficialismo, porque está encuadrada dentro del centro de estudios de lo que fue el masismo. Así que está más cerca de Unión por la Patria que Es la que cualquier otro hace espacio. Sebastián, es el Es de Seba Galmarini. sí. Es muy buena, es muy buena. Además, hay que decir, Tiene un traqueo diario que es de lo diario mejor. histórico, ¿no? Sí. Creo que es Marcelo Escolar el que hace todo el estudio estadístico de la encuesta. Y a verdad, vamos a ser honestos, es una encuestadora que no se hace trampa jugando al solitario. Bueno, de hecho, estos datos son llamativos. Provincia de Buenos Aires. Escuchen esto. Intención de voto pro, si fuesen separados, pro, 13,6%. La Libertad Avanza 28%. Lo que te da todo un universo de 41, casi 42 puntos. Intención de voto Si a fuesen qué? las legislativas. A Sin legislativa. candidato, por chapa, por espacio. Y Unión por la Patria, 33,8%. La chapa, ¿no? No el candidato. La chapa. Si las elecciones legislativas Una cosa es el candidato y otra cosa la chapa. Claro. Porque mucha gente identifica Son dos más a Milei que a la Libertad Avanza. y esa con la opción de que el PRO y la Libertad Avanza se presenten en listas separadas. Hicieron una medición con el PRO y la Libertad Avanza en un escenario 2, yendo a competir en unidad. A ver. Cambian poco los valores
porque Principios y Valores pasa a 4,1, el Frente de Izquierda 5,5, un poco se distribuyen los votos, la Unión Cívica Radical, que tenía 3 puntos, pasa a 5, pero Unión por la Patria se queda en 33,2 y la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO tiene una intención de voto de 41,3. Le saca 8 puntos de diferencia a una potencial lista de Unión por la Patria. Hicieron una medición por candidatos, si te interesa saber. 8 puntos. Estamos hablando de septiembre, octubre, tengo que preguntarte, o... De la elección legislativa. Elección... La de octubre. La de octubre, la nacional. La legislativa nacional. nacional. La legislativa nacional. Hicieron una medición con candidatos, potenciales candidatos. Por ejemplo, pusieron a Santilli, a Espert, a Cristina Fernández de Kirchner, a Guillermo Moreno. ¿Querés saber cómo te fue? Sí. Bueno. Elisa Santilli Carrió. y Espert separados. Santilli y Espert separados. Después hicieron una... No van a ir separados. No está sabemos. bien, no, está bien, la encuesta la hicieron No sobre sabemos. esa hipótesis. Bueno, No sabemos. está bien, bueno. La hipótesis de ir juntos la hicieron con chapa, porque no eligieron candidato, que Ok, es esta de 41 está bien, puntos. Dale. En este escenario pusieron a Elisa Carrió compitiendo, 3 puntos, a Florencio Randazzo compitiendo, 1,9, No renueva Florencio Randazzo. Guillermo Moreno compitiendo, 3,8, Sale Guillermo Moreno diputado. Nicolás del Caño, No, el Randazzo con 1.8 no. no, con un No, 8. no supera el piso. Estaría, Lilita estaría ahí, ahí. rajuneando, con Moreno 3 puntos. entraría. Pero esto en provincia. Provincia, esto provincia. Igual de esto de acá a octubre, de acá a Sí. octubre pueden pasar 20 cosas. Facundo Manes, 3,4, ahí arañando. Ahí, arañando también. Manes. Nicolás del Caño, 4,7. Sale Nico, vamos. Entra, capaz que mete 2 con eso. Mete dos ahí. Diego Santilli, 4-7, mete dos. Diego Santilli, 12,9. El Colo. José Luis Espert, 28,5. Sí. Cristina Fernández de Kirchner, 35,2. 2 puntos y monedas más que la chapa, digamos. Cristina, en términos electorales, le tirás un misil, ¿no? hace jueguito. Y es 35, ¿eh? O sea, tiene un piso que no baja de 35 puntos. No Después- baja de 35 puntos. Sí, Después contra- puede tener, está claro que puede tener un techo, ha tenido un techo de Sí. 50 Sí, y está pico. la claro, razón pero de con- tanta persecución, obviamente. Sí, obvio. Le tienen miedo. No, La de- la persecución por un lado y además hay que decirlo, los errores políticos que ha tenido ella, que han tenido consecuencia en términos de su perspectiva electoral. Pero la que empata con Esteban Burri no llegó a 35, sí. Yo creo que Sí. mi cuenta ¿No es superó. 37? Creo que superó. 37, 38. sí. No, Ahora lo vamos a recordar. A ver, Hicieron 2 escenarios más. Dale. Uno con Massa, en vez de Cristina, da 34 en vez ¿Se de puede 35. interrumpir? Hay una historia de amor entre los churros y Eduardo Fabregat. Sí, tremendo. Tremendo, te digo. Tremendo. ahí. que Amor a primera vista. No, Vos que además decías es si como- existía, es como- ahí está. Es como Montiel, ¿viste? Sí, va y viene, va y viene. va y viene a una velocidad. El carril. Sí, sí. ¿eh? Es que esto en Amsterdam no se consigue. Esto en Amsterdam no se No, consigue. no, Se bien. consigue otro Otros tipo de- churros. otros claro. churros. Otros Pero no churros. los del tope. Bien. No los del topo. Sergio Massa casi no cambia. En vez de 35 y pico, da 34 y pico. Lo que sí cambia, que me parece que esto sí es un Es mensaje un de la dato, interna. es un dato Pero- que Massa retenga casi todos los votos de Cristina. ¿Pero quién la hizo la encuesta? El espacio del Frente Renovado, lo que sí. Y acá me parece que es el dato Cristina donde está. cuando pierde con Bullrich había sacado un Ahí está, 37,25%. 37, sí. Ah, mira. Bueno, Y Bullrich Está bien, 38, está por bien. ahí, 39. pero una bien, Cristina bien. que estaba mucho más, tenía una capacidad de movilización mucho mayor de lo que tiene ahora, ¿no? Una sociedad que gritaba vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Sí, ahora sí, es una sí. Cristina que tiene hasta cuestionamiento Sí. interno, ¿no? Sí. Y el último escenario, que me parece que ese es el mensaje hacia la interna de Unión por la Patria, Frente de Todos, o como se llame el espacio electoral, Sí. que miden a Carlos Carli Bianco en lugar de en el que estaba Carly no es Massa. conocido, nobleza obligada. Y eso Carly le no- da, lo deja en vez de 30 y pico de puntos en 12,7 y sube prácticamente todo el resto de candidatos. O sea, pierde por paliza en Nordelta. Pierden todos lados, Sí. pierden todos Bien, lados. hay que decir también que Carly Bianco, seamos honestos, seamos buenos, ¿no? Sí. Carly Bianco no tiene nivel de conocimiento No, alto. No, obvio. Sí, cero, debe tener por un nivel de supuesto. desconocimiento. Pero digamos, si De hecho, se seamos dispara- honestos, por seamos ahí. honestos, Massa puede tener 34% si la encuesta la hace la familia. No jodamos. Dice Cristina 38 y Massa 34. ¿A dónde? Me No, parece no, que Cristina 35. 35, 34. Más a tu favor. Massa, en tu Massa, razonamiento. Massa. Massa, Massa. por favor. 35, 30. Bueno, ante la encuesta pregunta da- que vos hiciste, la respuesta es sí.
La encuesta da 35 Cristina. 34 Massa. 34 Massa, 33 el espacio, la chapa. Eso habla de la generosidad de la familia Galmarini. Que cuando arma, cuando dibuja, la pone a Cristina arriba de... Bueno, pará, ¿cómo le fue a Massa en la última elección en Provincia de Buenos Aires? Mal. Pero bastante más de 33. Bastante más de 34. ¿Cuándo? ¿En Provincia de Buenos Aires? En las presidenciales. Ganó. En la provincia de Buenos Aires ganó, ¿no? Ah, es que en ese caso me parece que lo que... Tengo entendido que ganó en las PASO, ganó en la elección y ganó en el balotaje, ¿no? Por poquísimo. Sí. 50 y moneda contra 49 sí, y pico ahí. El balotaje lo ganó por nada. Por paliza frente a los intendentes y al gobernador. Lo cual demuestra que ya... No, es que en realidad eso es lo que me parece que están diciendo, es la competitividad del espacio, no tanto de Massa de 30 y pico. Claro, y votando todo el mismo día, además, ¿no? No eso de cambiamos la fecha, qué sé yo, no cambia mucho. A ver, ¿qué es lo que dice esta encuesta? Haciendo una síntesis, en un segundo estamos con Roberto Vargas, estamos actualizando también lo del cónclave, porque ya está, en un ratito habría que ver qué hora es en Roma, ya arranca hoy. Ya arranca el reality, arranca el reality. ¿Están entrando? El cónclave, sí, ya están con la musiquita ahí de Gran Hermano, están entrando. Sortean las habitaciones, ¿sabes? Como para que no se armen ranchitos, ¿viste? ¿Quién conduce? ¿Quién Hay alguien que conduce, sí. ¿Quién es el Tonietti? Hay una comisión. Sí, hay una comisión. Que es el encargado. Que cuenta los votos. Está el cardenal Chiquitapia contando los votos. Ya llegó Ralph. ¿Quién es el del moro? ¿Quién es el del moro de allá que dice? Están entrando. Uno de Sotana entra, sí, boludo, todo Sotana. Ya está Ralph Fiennes. Son 133. ¿Qué pasó con el Kenyatta que dicen que no lo invitaron? ¿Lo viste ese? Hay un Kenyatta que lo dejaron. Hay un Kenyatta que dice que lo dejaron de garpe. Bueno, ya es tarde. Y porque vino corriendo, tipo. En un ratito lo vamos llamando a Roberto, ¿les parece? Vamos llamándolo a Roberto ahora. Pero antes vamos con Valentina. Rulo, ¿qué tenemos para más adelante? Porque tengo acá Raúl de la Torre, 2 puntos. Sí, pedí que no te cuenten. No te quiso amargar. Hay un informe de ayer de Moody's que a mí me parece muy interesante porque está marcando algunas diferencias de criterio con respecto al Fondo Monetario y un sector. Es el informe que anticipa que a la Argentina le puede mejorar la categoría. Exactamente, pero después en los detalles está lo bueno. Bueno. Está muy interesante. Vamos a analizarlo porque me parece ahí están las exigencias del Centro de Poder Financiero a la Argentina a futuro corto. Bueno, ya quedó explícito las dudas que teníamos el lunes y el martes. Sí. Valentina, Rulo, oyentes, con respecto a lo que va a plantear el gobierno con respecto a los dólares, quedaron más explicitados. Todavía no conocemos las resoluciones. Sí. Es un blanqueo trucho. Medio... Ingreso de dólares. Trae los dólares. ¿De dónde vienen? Trae los dólares y le vamos a decir a la UIF y al Banco Central y al ARCA que miren para el costado. Eso, mientras gobierne Milei, puede estar garantizado. Cuando haya un cambio de gobierno, puede haber un cambio de... Como no se hace a través de una ley... Más que cambio de la aplicación de la ley. Exactamente. Sí. Tranquilamente el próximo gobierno puede decir, che, decime de dónde sacaste eso. Claro, es muy raro que hagan, que lleven adelante un nuevo blanqueo cuando tuvieron recientemente un blanqueo y fue exitoso. Sí, es una situación de blanqueo eterno, como que no va a terminar más. O sea, yo creo que igual es un poco el plan, que sea un blanqueo permanente y todo el tiempo estar blanqueando para justamente ingresar dólares sin justificar su origen. Y acá está la cuestión, digo, porque no estamos hablando de los pequeños ahorristas, no nos comamos la curva de que son los dólares del colchón que tiene mi abuela, o sea, son los dólares de los narcos. Se supone que ese pequeño ahorrista, las 10, 20, 30, 40, 50 lucas, que hubo un montón, que naturalmente durante tantos años de cepo y brecha cambiaria, naturalmente haya existido, entró en el anterior. Total. De hecho, formó parte del éxito del anterior. Claro. Por eso, digo, a quienes van a beneficiar, digo, no son a los pequeños ahorristas que tienen un pequeño canuto abajo del colchón y demás, sino a los grandes grupos financieros, a los narcotraficantes, a los grupos terroristas también y demás. Los grupos terroristas. Bueno, 10 y 35 minutos. Lo tenemos ahí a Roberto Vargas. Roberto, amigo y compañero. ¿Cómo andan? Buen día, un fuerte abrazo para todos. Una simple aclaración porque estaba siguiendo con muchísima atención el debate sobre las encuestas. Circuitos no es de la familia Galvarini, es de Pablito Romá, que bueno, es amigo, me mandó el trabajo ayer.
sé que labura bien, pero simplemente... Pero está ahí, orbita alrededor, no nos pinches el globo. Bueno, más está bien. O menos. Okay. ¿Desde cuándo, ya dijo el licenciado Samuel Gerblum, no dejemos que una verdad va a destrozar una buena nota? Bueno, ¿no? te cuento esto. En este momento son las 10:36 acá en Buenos Aires. Poneme la música de Gran Hermano y hacemos un mashup con algo... 15:36 en Roma. 15:36 en Roma. A las 10:30 arrancaron con la misa, que se llama Pro Eligendo Romano Pontífice. ¿Lo dije en latín? Pontífice, sí. Entendí. Que será presidida por el decano del Colegio Cardenalicio. Ahí tenés la respuesta. Giovanni Battista Re. A las 4:30... A las 4:30, dentro de una hora, la procesión va a llevar a los 133 purpurados a la Capilla Sistina, donde van a prestar juramento y se va a pronunciar extra omnes, en latín, que quiere decir los hombres afuera y quedan solamente los... ese es el momento de la que se quedan cierra, solamente los 133. que se sellan las puertas. El segundo ya fuera del boxeo, ¿no? Exactamente. Ahí en ese momento... 11:30 es eso. Sí. Se acabó la... En ese momento, por la noche, se va a producir, en el día de hoy por la noche, Sí. que será la tardecita nuestra. Además, tengo entendido que los cardenales son de comer temprano, tienen un hábito medio gringo, ¿viste? Sí, a dormirse tempranito. La primera y única fumata del día, se prenden uno. Ahí, se prenden. Prenden uno que la fumata, ¿no? Si es negra, la primera va a ser negra seguro. No sale, pero eso va puesto. Se va a continuar con 4 votaciones diarias, 2 mañana a la mañana, jueves, 2 mañana a la tarde. Y después 2 de la mañana del viernes y 2 de la tarde del viernes. Sí. Hasta el sábado. Sí, para mí el viernes hay papa. ¿Vos decís que el viernes? Sí, el viernes hay papa. Bueno, para mí el viernes hay una papa. de las 4 Yo ya lo dije, si el viernes no hay papa... ¿Qué quilombo se va a armar? Es porque se bloqueó el cónclave. Yo eso lo dije. De hecho hay apuestas en cuántos rounds se elige el papa. Hay que echarlo todo y cambiar Si todo. el sábado no hay papa, cosa que yo casi te diría que descartaría esa posibilidad. Se toma el Vaticano. El sábado hay jornada de pausa y reflexión. O sea, el sábado se lo toman franco. No se labura. No se labura el sábado. Y retoman el domingo. O sea que el día que más se labura es el sábado. Sí. A ver, si llegamos al sábado sin papa, quiere decir que hubo 9 votaciones y no lograron una síntesis. Sí. Roberto Vargas, te escucho. Bueno, vamos a sumar un nombre más al PRODE que estamos haciendo. Yo creo que estamos en el momento de que te la juegues, ¿no? Sí, yo ya me jugué el lunes. Por Parolín. Sí, si se impone bueno, está bien, pero digo, déjame darle contexto al porqué porqué fundamento lo que digo. Si se impone un criterio cartesiano, hasta de sentido común, Parolín es figura puesta, es políglota, histórico canciller, entrenado en situaciones de tensión, en un momento donde lo que se está discutiendo es el sentido ideológico de la casa matriz del catolicismo. O sea, no es baladí, no es menor. Bien. Entonces se está jugando mucho. Porque ¿qué está pasando acá? Nosotros podemos poder tirar 20 nombres, yo ahora voy a aportar uno más a esta lotería, pero la verdad es que hay unas intraoperaciones de la puta madre, por decirlo así fácilmente. El cura Leonardo Boff, que seguramente vos conocés bien por tus grandes conocimientos del Brasil. Leonardo Boff, uno de los padres, ha venido uno de los padres de la teología de la liberación. Ha venido a nuestro programa. Ha sido invitado en nuestro padre en Radio del Plata. Leonardo Boff denunció que en este momento la CIA trabaja a destajo, con carpetazos a diestra y siniestra, para todos los cardenales de origen progre. Es decir, desconocer que la administración Trump tiene enorme interés en los destinos del Vaticano, me parece que es una simplificación. Es decir, quiere de alguna manera incidir sabiendo que la mayoría está en una órbita más de características, por decirlo, generalizando, progresistas. Okay, son pocos los cardenales conservadores, pero con influencia, con capacidad de operar. ¿Cuál es el nombre que tenés tapado? El que tengo se llama Robert Prevost. Y norteamericano. Sí, nacido en Chicago. Pero hagamos una aclaración.
con 20 años en el Perú. Es decir, un gran trabajo pastoral de habla que, bueno, conoce el asunto, ¿no? Habla de Latinoamérica con cierto sentido de ubicación geográfica y territorial y de presencia. Claramente enfrentado a las políticas, esto hay que aclararlo, es importante decir, a las políticas migratorias de Donald Trump. Ha tenido ya sus rifirrafes con la administración trumpista. Entonces, no, porque sea americano no quiere decir que responde precisamente a estos cruzados que están ahora en la Casa Blanca. Es una figura que la está nombrando Elisabetta Piqué, digamos de Elisabetta Piqué, que es una de las periodistas mejor informadas. Trabaja para La Nación, pero fue la que adelantó que Bergoglio tenía serias chances de ser papa. Y esto a mí me lo dijeron periodistas españoles, entre ellos Enrique Juliana. Dijo, la que más sabía de lo que estaba pasando ahí adentro era Elisabetta Piqué. Elisabetta Piqué lo está nombrando. Lo nombra hoy Enrique Juliana en su artículo de La Vanguardia. Lo nombran otros, escuché un podcast del diario.es. O sea, su nombre camina, está circulando, como circula también, ya lo dijimos, el obispo de Marsella, Abelín. Es otra. Estos son, y tomó fuerza, lo dijimos antes de ayer, el responsable de la iglesia en Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. Exactamente. Patriarca latino de Jerusalén. Sería italiano, cardenal italiano, y sería una síntesis entre Parolini y Matteo Suppi. Yo lo que digo, si querés, en contra de Pizzaballa, si va Pizzaballa, bueno, ya, digámoslo, ganaste con falta en video, 33 de mano, el 7 de espada, el 6, todo, te llevaste todo a tu casa, porque estás poniendo a un tipo que jugó muy fuerte en el conflicto del Oriente Medio, a favor de la causa palestina, denunciando las atrocidades del Estado de Israel. Sí, y además en el amplio también se ofreció él como rehén en el intercambio de rehenes de los rehenes de Hamas, ¿no? También, sí, pero denunciando la invasión militar israelí. Sí. Bueno, para cerrar entonces, mantengo mi candidatura, mantengo que el sentido común debería imponerse, que es el menos común de todos los sentidos. Me parece que Parolin tendría que ser el candidato del consenso, y si no, toma fuerza Robert Prevost. Robert Prevost, muy bien. ¿La seguimos mañana, querido amigo? La seguimos mañana con todo, Bueno. Por ahí mañana capaz que vamos al piso, vamos a ver. Por favor, mañana hay papa, chicos. Mañana, en el pálpito. Para mí el viernes. Para mí el viernes, porque el viernes es show. Puede ser la hora del programa y papa. Hoy es Humo Negro. Hoy es Humo Negro, chicos. Hoy me la juego, hoy es Humo Negro. No sale Hoy Humo Negro. Hoy es Humo Negro. Un abrazo, mañana amigo. Puede haber definiciones. Un abrazo grande. El secretario de Estado contaría con un bloque de al menos 40 votos. No me gusta Parolin. Es un retroceso Parolin. No, es un retroceso Parolin. Es un burócrata. Es un burócrata, diplomático, 30 años en la curia. Hay que poner a un pastor, como era Pancho, como era Jorge Mario. Alguien que venga de abajo, loco. Exactamente, alguien que tenga territorio, para decir una manera. Hay que poner un intendente. Que use jean y zapatillas. Exactamente. Que haya sido concejal, ¿no? Dice Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle. Sí. Si es Tagle, ya dije, voy al obelisco a festejar. Sí. Claramente. El compañero Tagle. El compañero. Tiene barra brava ya Tagle, después, porque podemos hacer un negocio. surgen otros. Si no tiene hinchada, podemos. Surge otro, Cristóbal López. Cristóbal López también. Te pone un tragamoneda en la Sistina, ¿no? ¿Cómo Cristóbal López? No, se llama Cristóbal López. No. Es español. Homónimo. Y es arzobispo de Rabat. No, es muy. Hay una entrevista en el diario El País de Íñigo Domínguez, que es un periodista que para mí mejor está siguiendo el cónclave vaticano. Lo que me enoja de Parolin es que ganarían los italianos porque están insistiendo con que el próximo papa tiene que ser italiano. Ya Inter no puede volver a ganar. Sí, pero te voy a decir algo. Lo que surge de lo que yo leo, están muy peleados los italianos entre sí. Sí. Parolin, por ejemplo. Hay grieta. Hay una grieta muy profunda entre Parolin y Matteo Suppi. Ese es el problema que tienen los italianos. La interna. Y por eso le vienen surgiendo papas de otras nacionalidades, polaco, alemán y argentino. Ayer Eduardo Valdés, que conoce un poco este tema, me decían que los italianos ahora pareciera ser que están actuando más en bloque
¿no? Advertidos por la situación que ha pasado en los últimos papados. ¿Qué quiere decir? No, una cosa cortita, Dani, que no sé el Papa, pero te puedo decir algo sobre el papá del punk. Pues acabo de recibir una muy buena noticia. El ¿Quién? 12 de septiembre en el Movistar Arena, a diferencia de Boquita, Iggy Pop va a concretar la séptima visita del señor Iggy Pop en el Movistar Arena. Se ponen en venta las entradas pasado mañana. Les aviso, es imperdible. Lo agarro a Rulo porque le rayaste en auto innecesariamente. No lo podía evitar. Es que es la séptima visita, qué sé yo. Y tiene 78, así que es como te diría, la última oportunidad de verlo. Nada de eso, cortito, lo acabo Hablando de oportunidades, podés ir y participar en un objetivo claro, vender 500 kilos de mozzarella matria por semana de casa. Buenísima, ¿eh? ¿La probaste? Yo también la probé. Ayer me hice un nuevo omelette con mozzarella matria. 9.000 pesos el kilo. 9.000 pesos el kilo. Rica, accesible y con historia. Sí. Más información en @somosecas, que además tiene unos precios impresionantes. Banana salteña 990 pesos, cebolla al kilo 500 pesos, la rúcula enlatado 250 pesos. Tiene 4 abastos: Villa Crespo, Almagro, Monte Grande y La Matanza. 9:47 minutos. Vamos con la compañera Valentina Castro. Valentina, te escuchamos, vamos. Bueno, estábamos hablando de esta nueva especie, este nuevo formato de blanqueo que está impulsando Toto Caputo. Básicamente una justificación para ingresar dólares otra vez, para generar una burbuja financiera otra vez, sin justificar sus orígenes, de dónde vienen esos dólares, ¿no? Que es un poco la épica de este blanqueo. Esto sucede mientras que a nivel internacional nosotros acabamos de terminar una evaluación del GAFI, que es el Grupo de Acción contra el Lavado Financiero y Fiscal, donde nos habían dado un buen resultado. Pero esto podría llegar a empeorar y Argentina podría entrar en la lista gris de este GAFI si es que efectivamente se lleva a cabo esta situación que está planteando Toto Caputo de una nueva versión o una extensión de lo que había sido ese blanqueo. ¿Cuál es nuestra situación como país en el GAFI? Acá hay un dato que es bastante llamativo, que es que entre 2019 y 2024, los resultados de esta última evaluación que hace, Argentina registra un total de 91 condenas por lavados de activos, con un total de 336 personas condenadas y multas impuestas por 350 millones de dólares, ¿no? Lo que refleja efectivamente muchos casos de evasión fiscal, de blanqueos escondidos que se han hecho durante estos años. Esto principalmente para decir, bueno, la evaluación acaba de terminar, pero inicia una en unos próximos meses, y esto podría hacer que Argentina ingrese en la lista gris. Una vez que como país ingresás en la lista gris del GAFI, no hay préstamo del Fondo Monetario, no hay giros de organismos multilaterales, no se puede tomar deuda en los mercados de capitales porque se te debería bloquear ese acceso porque sos un país que estás en morosidad, que no tenés una tasa de seguridad fiscal y grandes tasas de evasión y cuestiones muy opacas en términos de los blanqueos. Entonces esto le podría provocar un problema a la Argentina como país a nivel internacional en estas discusiones sobre la evasión y el blanqueo, ¿no? Principalmente esto todo surge, como lo veníamos diciendo ya hace 2 días, cuando empiezan a difundirse las ideas de que puede ser un posible blanqueo. El gobierno y está demás. necesitado de dólares. Exactamente, es una necesidad, El está gobierno desesperado por los dólares. Los dólares del Está fondo diciendo, parece ser traelo que no de donde alcanzaron. sea, está haciendo un blanqueo falopa, Sí. trucho, irregular, ilegal, porque si hace un blanqueo a través de los procesos institucionales, que es a través de una sanción de la ley, no sería un problema. Uno lo podría objetar políticamente, pero no legalmente. Sí. En este caso sería bastante objetable de ese punto. Y también le está fracasando por ahora, por lo que se conoce, la habilitación de no residentes en el mercado financiero. O sea, para habilitar lo que se llama el carry trade offshore. El carry trade Esto surge hace ya varias semanas, donde el Banco Central saca una comunicación donde justamente habilita a los no residentes a hacer básicamente carry trade y exigirles que tienen un parking de 6 meses. Serían como esos capitales golondrinas que habían con el macrismo, serían semi-golondrinas, si se quiere decir, y en los 6 meses... Que fue el problema serio que tuvo el macrismo. Exactamente. Estos dólares igual no son para las reservas, sino para reactivar un poco la economía, que está planchada, que no la pueden mover y con
Ayer esa es la explicación que da el gobierno. Con el cepo que tienen las paritarias, me parece muy claro. Ayer, de hecho, contamos que llamaron a comercio para que renegocien para abajo una paritaria de 1.7, 1.8 por mes. Bueno, sí. ¿Cómo va a reactivar el consumo? El único cepo que funciona en la Argentina que es eficaz es el cepo salarial. Sí, que viene siendo ese piso, ese techo de las paritarias que están poniendo. Y esto todo en un contexto donde recordemos que el Fondo Monetario les acaba de girar una gran cantidad de dólares. Entonces decir, bueno, ni siquiera les alcanzó ese giro tan grande que los hizo el fondo. Digo, les gira más del 80% del crédito total en el primer desembolso. Ahora tienen que pagarle también un vencimiento de 2.000 millones de dólares al fondo y no tienen los dólares. Y además están en la temporada alta de liquidación de exportación. Exactamente. Que es el segundo trimestre del año. Sí. Y en esta etapa deberían estar entrando muchos dólares, que no está sucediendo, y por esto la necesidad no está sucediendo en la escala que ellos necesitan que suceda, me parece. Por eso también esta desesperación por ir a buscar los dólares, que insisto con esto, digo, no son los pequeños ahorristas. El número que tira Cristalina Georgieva de estos 200.000 millones de dólares lo saca también del dato de las tenencias que no están declaradas en el sistema. Insisto con esto, el dato es, esto nos puede generar complicaciones a nivel internacional, nos pueden hacer causas judiciales, nos puede perseguir el Gafi, podemos estar en la lista gris, y esto haría que no nos vuelvan a prestar ni el fondo, ni el mercado de capital, ni ningún tipo de organismo multilateral de crédito. Gracias, Valentina. Volvemos al cónclave. Atención, después de la misa, que ya arrancó la misa. Sí. Ya estamos en misa. No, ya pasó la misa, 10:30 de la mañana. No le voy a preguntar a nadie de acá cuándo fue la última vez que fue a misa. Después de la misa matutina, los cardenales tienen que entregar sus teléfonos y todos los dispositivos electrónicos al personal de la gendarmería. Sí. A Pato Bullrich, imagínate. Claro. Entregan los celulares, a la tarde están todos los chats en La Nación Más. El chiquito ese también. No, sí me había olvidado. Que los devolverá solo al finalizar el cónclave. Los dejan sin nada. No obstante, desconfiando un poco, sí, el Gobernatorato, el órgano que gestiona el Estado Vaticano, sí, ha ordenado, escucha esto, desconectar las repetidoras de compañías telefónicas. Te apagó todo, te quedaste sin tenías claro, uno chiquitito sin guardado, uno y te llevas posiblemente otro. También bloquearán la señal que llega desde el territorio italiano, del territorio italiano, desde fuera del Vaticano, Ciudad del Vaticano, ¿no? Que sería Italia. Las mismas medidas se aplican al personal de asistencia de los cardenales, encargado del comedor, conductores, enfermeros, médicos, técnicos de ascensores, todos ellos comprometidos bajo el juramento de secreto. La congregación última antes del cónclave ha sido quizás la que dio las orientaciones más claras sobre las expectativas de los cardenales hacia el próximo Papa. Y según cuenta esta nota del diario La Vanguardia, muchas reformas impulsadas por Jorge Mario Bergoglio necesitan ser continuadas. Desde la lucha contra los abusos hasta la transparencia económica, un dato que acá es un concepto que yo estoy tratando de instalar en estos días, que es la sinodalidad, que es la incorporación de laicos y mujeres a la iglesia, que es uno del proceso que inició Francisco, que puso la intendenta del Vaticano. Sí, la primera mujer en un órgano tan importante. El compromiso con la paz que ha tenido Francisco en Ucrania, en Medio Oriente, en la guerra con Siria y demás, y la cuestión de el medio ambiente. Estuve medio desconectado. ¿Qué pasó con aquel cardenal al cual Francisco había suspendido? No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque Francisco había dejado cartas escritas. Francisco dejó todo planeado. Sí. Un rosquero, Pancho. No, dejó todo planeado. Dejó todo planeado. Sabía que no era dejó todo planeado. Es más, yo creo que cuando fue eligiendo los cardenales Francisco, por la edad, los orígenes territoriales y las ordenaciones que tenía, él imagina que este conclave va a ser un conclave y hay un detalle conflictivo. Que va a ser un conclave de los más conflictivos. En eso aventajó a Perón, ¿no? Sí. ¿Por qué? No, estaba pensando. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto a la muerte de Perón no fue justamente que imperara el orden que había dejado Perón. Claro. Todo Perón dijo: mi único heredero es el pueblo, ¿no? Y
Y varios fueron y le discutieron la herencia igual. Dijeron, la herencia la tengo yo, así que venía a buscarlo. Hay un detalle en Vení temprano, pues mira que salgo mañana. En esta planificación que deja un poco armada Francisco, que es el cónclave más internacional de la historia, donde hay 71 países que participan, y ahí está la cuestión también. Kenia. ¿Lo vieron lo de Kenyatta? John Hue dijeron que no va a estar por problemas de salud, pero él dice... No tengo ningún problema, no me invitaron. No, no sean así. Ojo, 79 años, podía votar. Tranquilamente. El código postal puso mal, tipo. 10 y 56 minutos, estamos aquí hasta el mediodía. Para más adelante, ¿qué tenemos? ¿A quién? Es la pregunta. ¿A mí? Sí. Vamos a hablar de las evaluaciones de los mercados financieros, en este caso de una importante calificadora de riesgo, Moody's, sobre el futuro de Argentina. Bien. Estamos teniendo un pequeño problema técnico, le avisamos a nuestros y a nuestras oyentes. Vamos a salir unos minutos muy breves del aire, pero ya retomamos contacto con ustedes. Así que estén atentos, no se preocupen, estamos acá. No es que nos fuimos al cónclave y nos sacaron todo tipo de comunicación. Estamos acá. Así que y vamos a volver. Vamos a volver. Está claro que peores. Si en el cónclave tenemos ya un candidato es Rulo, ¿no? Está claro. Primero porque es el único bautizado. Sí, claro. Claramente, bautizado, ¿no? Yo lo veo. Rulo, mi amigo Rulo. ¿Todos los sacramentos tomaste, Rulo? Y la edad, ustedes son muy pendejos. Claro. Todos los Pero vos sos joven también, Rulo. Yo tomé todo lo que vos serías un papa. No, vos no sos un papa joven, o 65. ¿Se puede decir la edad? Sí, 68. 61, un papa joven. Papado largo. Papado largo, ¿no? Bueno. Un papado de 15, 20 años. No les gusta eso a los cardenales. Bueno, por eso. Bueno. Menos, entonces, tenemos que hacer que uno de nosotros llegue. Que llegue al Vaticano, no sé, abrir la puerta, lo que sea. Empapado. Yo he llegado empapado alguna vez. Sí, que tiren un contrato. No andan mal de guita en el Vaticano. Bueno, ya volvemos, nos un poquito, 2, 3, ¿cuánto vamos? ¿3 minutos? 3 minutos, en 3 minutos volvemos. 2. Te mira de frente, te dice a la cara. Creamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Hasta 100% de ahorro. Una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Las tardes de la 530 traen todo lo que necesitas. A las 12 mejoramos el almuerzo con Bonavita en la 530. A las 14 comienza La Tarde con Carlos Polimeni, un espacio ideal para estirar la sobremesa. A las 16, Pablo Caruso invita a que vuelvan las ideas, pensar más allá de las frases hechas. A las 18 llega la hora del retorno y Andrea Recupero le da aire a La Vuelta Completa. Todo está en esta. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Rulo, mi amigo Rulo. Ruling de la Tower, te escucho. El informe que ayer dio a conocer Moody's, la calificadora de riesgo, una de las 3 más grandes calificadoras de riesgo a nivel mundial, por lo menos considerada así, en un simposio que está haciendo en Argentina, muchos destacaron el tema que dijo que por ahora no mejoraba la calificación de Argentina, pero había perspectivas de que lo haga. Más allá de eso, a mí me parece que lo más interesante está en el informe que dio su titular, Jaime Reusch, ante los que asistieron a este evento, donde tiene algunas definiciones que para mí, francamente, no son muy comunes de estos grupos que son los que califican el riesgo del país, son los que recomiendan inversiones y demás. Escuchen esto y a ver si a ustedes les parece que es habitual de uno de estos organismos. Dice, Argentina firmó 22 programas con el FMI y nunca llegó a buen puerto, dice Moody's. Sí. Que uno diría que no tiene nada de una perspectiva nacional y popular, no ni cuca. Nada. No es muy cuca. Claro, y dice, tiene una historia de defaults Argentina, que cuando el gobierno tiene alguna de las expresiones que suele tener, por ejemplo, esta es la última vez o demás, a los inversores esto nos pone muy nerviosos. Dice además que Argentina está con debilidades institucionales demasiado importantes como para considerar la perspectiva con tranquilidad, la perspectiva económica. Cuando habla de debilidades institucionales muy importantes, y atrás de esto reclama, pese a que tuvieron superávit comercial, pese a que están equilibradas las cuentas fiscales y demás, las reservas no aumentan. Ahí dice, hay otro problema. Es decir, y está planteando que, esto último ya no lo dice explícitamente, pero este programa de el dólar oscilando entre bandas, evidentemente no los conforma. Quieren una devaluación explícita, una devaluación clara y directa, no lo que está haciendo el gobierno, que es tratando que vaya para abajo el valor del dólar en este mercado semilibre, y no comprar reservas hasta que llegue hasta al piso de las bandas este tema. El cuestionamiento me parece que va en el sentido de que las reformas que hasta ahora hubo no son suficientes. Cuando habla de problemas institucionales, evidentemente está hablando de las debilidades que puede tener políticamente este gobierno. Sí. Y en definitiva, personalmente, lo que estoy leyendo ahí está muy vinculado a lo que ayer nos decía Cecilia Moró, el tema de que vienen por todo, muchachos, vienen por el tema de que
si la mejor forma que la oposición te gane es que desaparezca la oposición. Sí. La mejor forma que esto se consolide, este mayor poder, que es un poder concentrado, es que definitivamente elimines a todo el resto. Y en el último párrafo del informe hay algo que dice muy claramente. El sector extractivo, fundamentalmente energía y minería, son los únicos que generan alguna expectativa si es que logran sumar 45.000 millones de dólares anuales a las exportaciones. Es decir, todas las fichas apostadas a este sector. Me parece que es un informe como para mirarlo con mucha atención, porque ahí está la perspectiva de hacia dónde están presionando estos sectores de poder. Tenemos información de lo que está pasando en este momento en Ciudad de Vaticano. Tenemos información y no de la lo de que la está, agenda, no que terminó lo que está pasando en este momento en Ciudad de Vaticano. No estoy preocupado, ¿Qué es pasó? para ¿Está preocuparse. haciendo mal al filipino? Hay 2 episodios de la misa pro eleyendo pontífice, la ceremonia previa al cónclave que se ha celebrado este miércoles. Sí. 2 episodios. ¿Querés que te lo diga de vuelta en latín? ¿Te gusta cómo pronuncia el latín? Me gusta el latín. Pro eleyendo pontífice, que es la misa previa que se hizo a la mañana de hoy en la Basílica de San Pedro. Ahí el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, omitió, y algunos creen deliberadamente, y no mencionó al Papa Francisco. Ahí hay ahí hay un elemento. Nombre de defensor de estudiantes. Y sobre el final, malo. Sobre el final lo saludó a Pietro Parolin. Opa. No, es no algo seas que así. es el último indicio que tenemos de cómo se está articulando. Porque lo miró Parolin y dijo, ¿cómo estuve? Bien, esto es lo que está pasando Acordamos hoy a la de mañana. que Parolin está haciendo campaña. Primeras tensiones en la puerta del cónclave. Piña no. El decano no cita a Francisco en la homilía y felicita a Parolin al terminar. El sector que desea continuar con el legado del Papa teme una alianza entre Curia, los que están adentro del Vaticano, diplomático, la banda de Parolin y los conservadores. Para que el secretario de Estado, Parolin, sea el próximo Papa. Es la casta. Amplio Vamos a una tanda. Cuando volvamos, de Brasil, estará el autor del libro, el monje Manu Jove, junto a Juan Luis González y Diego Stulbach en el segmento llamado Galaxia Milei. Ya volvemos. Con fuerza y sin duda. AM530. Somos Radio. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Ya conoces el Portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad,
vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre es hoy. Con Daniel Tonietti. Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. Perdón, ¿concentra demasiado poder? No, es falso. Yo le voy a decir, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, soy amigo de Santiago, no solo que soy amigo, sino que además lo considero parte del Triángulo de Hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. No solo eso, sino que además, como si eso fuera poco, es una persona de una inteligencia muy superior a la media, y le voy a decir más, lo están utilizando para crear la figura del monje negro. La generación de la figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre Santiago Caputo o golpean sobre mi hermana. En realidad los que hacen eso son cobardes que no me pueden enfrentar. Y claro que no me pueden enfrentar porque saben que pierden. Está aquí con nosotros en este segmento que se llama Galaxia Milei, que tenemos con Diego y con Juan, Manuel Jove, más conocido en el mundo del entertainment como Manu Jove, que junto a la periodista Maya Jastrelblansky son autores de un libro que se acaba de publicar hace algunas semanas atrás, que es un libro que es uno de los libros que más se está vendiendo y más se está leyendo y comentando en la Argentina. El libro lo tengo acá, el título es El Monje, y es una biografía, la biografía política y también en algún aspecto personal, la verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei. Manu, primero muchas gracias por venir. Por favor, un placer. Acá el segmento de Galaxia Milei. Arrancamos con vos, Diego, que has leído y comentado el libro. Primero me asombró enterarme cosas, porque a veces los libros, digamos, periodísticos sintetizan cosas que ya fueron publicadas. Para los que no leen los diarios todos los días tienen utilidad, pero para quien los leemos a veces no hay novedad. En este caso me sorprendió un par de novedades y me gustaría preguntarte por esas novedades, a ver cómo lo ves. Empiezo por una. Me impresionó enterarme que Santiago Caputo es de los Caputo de Dante Caputo, digamos que es un sobrino, y además que no pertenece a la parte más adinerada y de más poder de los Caputo, que viene de una tradición radical, no sé si cabe decir más o menos progresista, como pudo haber sido Caputo y la hija de Caputo, y en fin, ¿no? Toda esa, que estudió en la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde estudié yo, que fue militante de la Franja Morada. Es decir, un conjunto de datos que sorpresivamente yo no los conocía, y me dan la idea de que debe haber habido un cambio muy radical en él para pasar de una formación política tan tradicional a pasar a una que tiene un balance muy definitivamente negativo de toda esa tradición y plantear prácticamente todo lo contrario. También me sorprendió que ustedes dicen que cuando estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales, él no le fue bien con Sartori,
Walter Benjamin, y no me acuerdo quién es el otro, y Laclau, nada menos. Son 3 autores que no le fue bien con la lectura, pero en cambio dejó la facultad porque le encantaban las series de televisión, ¿no? Las mitologías que podía ver en plataformas. Entonces, quisiera preguntarte por esta doble asociación que estoy tratando de hacer. Por un lado, viene de una tradición más bien clásica del radicalismo, entre comillas, progresista de la Argentina, y se convierte en alguien que es un operador de lo que yo llamaría la ultraderecha, sí, claro, digamos, de una manera muy cierta. Pero por otro lado, hay un cambio en su formación. No acepta la bibliografía que tiene la universidad y sí acepta las películas de plataforma, y de ahí extrae mitologías, imágenes. Incluso creo que la misma idea de guionista, claro, se completa, vamos a decir así, en ruptura con lo que serían los textos de la universidad. Entonces me gustaría saber cómo ves vos, porque ahí lo que habría es una renovación en términos ideológicos, pero también en términos intelectuales. Aparece una nueva figura que desprecia, creo, yo lo entiendo así, desprecia el fondo universitario y una especie de fondo moderno sobre el cual se ha creado los intelectuales y buena parte de los políticos en el pasado, y se crea un personaje completamente nuevo, insisto en esto, que extrae su imaginación guionista más de plataformas y de series que de los textos, digamos, que han formado a generaciones. Absolutamente. A ver, primero respecto a la cronología de los hechos, está bueno esto que vos marcás. Efectivamente, Santiago Caputo, más allá de la aportación de apellido, digamos, y de que uno asocia el apellido particularmente a el hoy ministro de Economía, ya funcionario en la gestión de Cambiemos, y sobre todo a todavía más alto en la pirámide de poder, Nicolás Caputo, el empresario otrora hermano de la vida de Mauricio Macri, muy poderoso hoy todavía, pero todavía más importante en el gobierno de Cambiemos por esa propia cercanía con el presidente. Santiago Caputo es hijo de Claudio Caputo, digamos, tampoco es que Claudio Caputo era un almacenero, era presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, era escribano de las empresas de los otros Caputo de esa primera rama familiar, Flavio y Hugo Caputo, y uno de ellos dos falleció, pero que son los titulares de Caputo Hermanos, por cierto, la empresa vinculada con la causa Revolución Federal y lateralmente con el atentado de Cristina, pero su vínculo con esa rama familiar, o el vínculo de su padre eventualmente, estaba más vinculado justamente a lo profesional, es decir, no era el primo, sino que era el primo que en realidad era el escribano de familia. Exacto, de esas empresas. Y sí había una cercanía mucho más concreta con Dante. Creo que a nivel lazos sanguíneos es más o menos parecido, resuelve mucho todos sus parentescos, muy de familias bien también, llamándose medio primos entre todos, pero no es que pasan navidades juntos, pero sí había una cercanía en particular de Claudio, incluso siendo más chico, con Dante, con el ex canciller de Alfonsín. Mira, un detalle, una particularidad, en el libro lo contamos. Cuando Dante Caputo viaja al Vaticano como canciller Alfonsín para solucionar el conflicto que se estaba dando con Chile por Beagle, recibe una condecoración como canciller, como representante argentino. Esa condecoración, esa medalla que le dio en su momento Juan Pablo II, estaba puesta como una especie de reliquia en la oficina, en el despacho de Claudio Caputo, en su oficina como escribano. Por cierto, y paréntesis también, el año pasado se cumplieron 40 años de aquel evento, y el gobierno de Santiago Caputo decidió no mandar a nadie por la distancia que estaba teniendo con el Papa Francisco en ese momento, Javier Milei. Y después en la formación radical es también así. El primer trabajo como consultor, más allá de su travesía en la militancia estudiantil universitaria, fue con Paola Caputo, que es la hija de Dante. Paola Caputo también ahí es donde... y ahí es donde también nos gustó y nos entretuvo a nosotros. No sé si vos te encontraste también con esa intención nuestra en el libro, de a través de un personaje y eventualmente una excusa que es Santiago Caputo, contar un poco, por supuesto, una trama. Exacto, una trama de la política, una trama del mundo de los consultores, una trama de los tiempos recientes de la política, y de esta conversión, o esta idea de también de la derecha de ir saliendo del closet, o asumirse como tal, cuando uno repasa para atrás en el tiempo, no hace 20 años, sino hace bastante menos, unos 6-7 años, gobierno de Mauricio Macri. El PRO no se asumía de derecha, ¿viste? Era como una cosa que le esquivaban al término, y ahora es la ultraderecha con el orgullo de ser de derecha. Exacto, bueno, todo ese proceso me parece que Santiago Caputo no solamente, y ahí es donde quizás explica la otra parte de lo que preguntabas, no solamente lo atravesó también, sino que quizás en algunos casos se adelantó en parte a esa discusión, se adelantó
para lo autóctono y para lo nacional. El mundo ya estaba pasando y ahí también hay una identificación de... Un importador anticipado. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, también nosotros contamos algo que hasta donde entiendo no había sido muy explorado antes de la publicación del libro, un encuentro que Santiago Caputo tiene con Macri en 2020, tiempos de pandemia, antes de empezar a trabajar con Milei, en la que, y eso explica mucho de la relación tóxica de La Libertad Avanza hoy con el macrismo, me parece, una reunión en la que fue a venderse como un eventual consultor, asesor de Mauricio Macri en una potencial vuelta a los primeros planos de la política después de perder con Alberto. Santiago Caputo, y le fue a decir, vos tenés que ser el Macri de extrema derecha, el Macri de bigote, el Macri que no le da vergüenza ser y asumirse de derecha, el representante de todo ese sector de la Argentina blanca, entre muchísimas comillas. No el Macri que declaraba que robar basura es un delito, definiendo los cartoneros, que en algún momento lo llegó a decir. Ese Macri, ¿no? Ese Macri. Era un Caputo, Manu, que estaba buscando a alguien bien extremo, ¿no? Vos en el libro contás, y eso es muy interesante, cómo parece que se cruzan los caminos, la fuerza del cielo dirían a uno, entre Caputo y ese outsider que estaba buscando, que intentó con más latón, que no sé si intentó llevarlo a Macri. Manes también, ¿no? Claro, lo que pasa es que también Santiago Caputo, y es otra, me parece, de las cosas que a nosotros más nos entretuvo al momento de investigar esta historia. Santiago Caputo formaba parte de una consultora, la consultora MOU, la consultora encabezada, liderada por Rodrigo Lugones, hijo del hoy ministro de Salud de Mario Lugones. Que vive en España, ¿no? Que está radicado en Madrid, que sigue teniendo no solamente vínculo con Santiago Caputo casi diario, sino que injerencia directa en algunas áreas específicas. Muchos dicen que es el cerebro de MOVE, ¿no? Bueno, hay una chicana que incluso aparece hoy en el mundo de los consultores, que si yo te pregunto, Dani, y mira, ¿quién te parece más jefe a vos? ¿El que va a laburar todos los días a Casa Rosada, que tiene que ver con, que está en España, con Fabián Wallman y Manu Jove, o el que vive en España y lo sigue desde allá, digamos? O sea, claro. a priori parece más jefe el que te la sigue por WhatsApp la historia, pero es cierto que también eso se explica por la relación que el propio Caputo generó con Milei en términos personales. Y la vocación que tiene Caputo, ¿no? Tiene una vocación de poder, ¿o no? Sí, claramente sí. Pero en toda esa historia de MU y en esa escuela duranbarbista de consultores, porque son un desprendimiento de lo que fue o lo que trajo a Argentina, un poco como estos consultores estrellas Duranbarba, aparecían estos nombres, digamos, Facundo Manes, a Tinelli lo fueron a buscar incluso antes de la Mesa del Hambre y todo aquello que era más recordado a través de Bali Buca, el intendente de Bolívar. Lo fueron a buscar a Tinelli. Sí, fue Guillermo Garat en este caso, el hoy vicepresidente de YPF, pero estaban ya como repartiendo esa tarea de encontrar una... Garat es el que trabajó en la campaña de Guado de Pedro, ¿no? Exactamente. Ellos medio como que tenían un huevo en cada canasta, ¿no? Exactamente. Ellos también, esa consultora tuvo como el gran capital en su rubro de haber sido los primeros en traer a la Argentina los modelos de lo que se conoce en el rubro como segmentación, que es básicamente la base de datos, el cruce de base de datos con el electorado, exacto, para identificar cómo están conformadas las casas de los votantes eventualmente. Fueron los primeros en traer eso, así como, y por eso también ahí es donde son las cosas que más me divirtieron del libro, se van cruzando las historias, y por eso es un libro de política más allá de un personaje. La madre de Rodrigo Lugones, que fue quien trajo esa tecnología, si se quiere, a Argentina, es Alicia Justo, la que trajo los Focus Group a la Argentina, era consultora... También radical ella, ¿no? También radical ella, era en ese momento, ahora están divorciados, la esposa de Mario Lugones, muy cercanos al Cotino Siglia, ahí también se vuelven a cruzar con distintas características evidentes, públicas y notorias, los distintos monjes negros, ¿no? Manu, Daniel hablaba de vocación de poder. Si me tuvieras que decir qué es lo que lo mueve a Caputo, ¿cuál es el fin último? ¿Es la caja, es el poder, ese protagonismo, es moldear a Argentina como le gustaría a él, o qué es? Vos me parece que vas a tener más clara esta respuesta después de todo lo que laburaste con Milei. A veces es difícil a nivel psicológico encontrar esos factores. Yo creo que hay un motor en Santiago Caputo, como me parece todos los que terminan ocupando esos cargos y esos lugares tan sensibles de poder, que se sustenta en el ego. Toda esta idea que por momentos, ahora mientras compartimos las imágenes de lo que pasó con Antonio Becerra la semana pasada, hay mucho de performático, está claro. No es casual que esto que vemos haya ocurrido justamente en la semana en la que la consigna, el eslogan del gobierno es no digamos lo suficiente a los periodistas, digamos, no se dio en otro contexto. Me parece que ahí es donde aparece la parte de, y jugando un poco con esta frase de cabecera que ya repite y gastó Santiago Caputo, pero la parte de lo planeado, si se quiere, o la estrategia,
hoy el periodismo es lo que era la casta en 2023, si se quiere. O sea, la idea del ego de Caputo lo lleva al lugar estratégico, a veces, a aparecer para instalar una idea, llevarse la marca. Después ahí me parece que también en estas apariciones consecutivas que hubo, que nos sorprendieron a todos los que venimos cubriendo la Libertad Avanza en general y siguiendo un poco los avatares de Santiago Caputo en particular, nos sorprendió una sucesión, de hecho, desde que aparezca en cancha de River, ni siquiera siendo muy futbolero, en el medio del Superclásico, el evento más concurrido y más visto probablemente del deporte argentino, el día siguiente en la cena de Fundación Libertad. O sea, hubo 3 apariciones consecutivas, algo que era inédito, no había pasado. Sí, cosas sueltas, digamos, aquel evento con Manes, alguna aparición en algún evento puntual, pero es un tipo que durante todo el año pasado no fue ni a los actos de la Libertad Avanza, ni a, no sé, Milei en el Luna Park, o sea, no se mostraba. ¿Y qué lees ahí? Me parece que hay, desde reclamos internos, para todos los frentes, hay mucho, o sea, al día de hoy, más allá de todo lo que pueda o no aparecer públicamente y las hojas de tinta que gaste su nombre, horas de radio o lo que fuera, sigue siendo un asesor externo, monotributista categoría B, sin firma y por lo tanto sin responsabilidad penal concreta a la hora de eso para esquivar la responsabilidad penal. Sí, claro, claramente. Sí. Y para vender esta idea de yo solamente estoy acá como una especie de colaborador externo, amigo, y en pos de un bien mayor que es, bueno, ahí ya entra toda la parte del guionista, el relato y el discurso, ¿no? Pero sí, es una estrategia clásica para eso. Acabas de mencionar, y dijiste además cómo dialogan en el tiempo, otro monje que fue presentado, no me gusta la palabra monje negro, de hecho el título del libro se llama El monje, ¿no? Sí, no, sí. No el monje negro, que es Enrique Cotti Nosiglia, ¿no? Si uno hace el recorrido de Nosiglia, y antes de entrevistarte, Manu, por tu libro, estuve repasando un poco eso, se produce el ingreso de Nosiglia como ministro del Interior en el año 1987, después de la derrota del 6 de septiembre del 87, cuando pierde Casella frente a Antonio Cafiero, y emerge gran derrota del radicalismo, el gobierno de Alfonsín, que venía de ganar en el 84 el referéndum, el del Bigli, en el 85 la elección y en el 87 pierden. Y se produce lo que se conoció en aquel momento, recuerdo y lo reconstruí, como el blanqueo del Cotti Nosiglia, en aquel momento. Que el Cotti empezó, que era una figura absolutamente, de hecho, el primer cargo que tiene el Cotti era como un cargo menor del Ministerio de Trabajo, y ahí empieza a tejer con el mundo sindical. Y en la prensa en aquel momento, en el análisis político, se lo constituía como un punto de poder, o sea, como el hombre, el operador político en aquel momento del gobierno de Alfonsín. Pero una persona que venía de una trayectoria, tenía una hermana desaparecida, había sido el fundador de ni más ni menos de lo que en aquel momento era la Junta Coordinadora Nacional, tenía un peso territorial y demás. O sea, era una persona con una espesura política, tanto es así que la gravitación política del Cotti Nosiglia, me animaría a decir que llega hasta hoy. Hoy sí, aún hay jueces, dirigente político. El radicalismo de la capital, claro, tiene como un spin-off del Cotti, permanente, claro, un spin-off del Cotti Nosiglia con la figura de Emilio Jacobiti y demás. ¿Cómo dialoga eso? Porque en este caso estamos hablando de alguien que no tiene tradición como militancia política, tiene una tradición muy baja, ¿no? Cree en el radicalismo. Sí, muy vaga. Viene de alguna manera de ser un técnico que medio que trabaja, que puede trabajar para Guado de Pedro, para Patricia Bullrich. ¿Cómo? De hecho, ya que lo mencionás, quien lo coopta para esa militancia universitaria es el propio Jacobiti, a Santiago Caputo, en la Facultad de Ciencias Sociales, cuando identifica un eslogan en el medio del clásico, repetido conflicto de las tomas de los edificios en la sede de Parque Centenario, ¿no? Exactamente. Cuando el radicalismo, con una postura también, por lo menos en los últimos tiempos, histórica, de no tomar, sino la lucha, exponerla en otros ámbitos, y un sector más trotskista de izquierda de efectivamente tomar los edificios, y en esa disputa había un cartel con el que se encontró Jacobiti, que era "el que toma no conduce". Cuando preguntó, le gustó el eslogan, dijo, che, ¿y esto dónde sale? Era Santiago Caputo, digamos, si quiere, como su primer eslogan de campaña, o lo que después se convirtió en su oficio, si se quiere, y de vuelta, enganchando con lo que decís, sí, era un técnico o un asesor
a priori sin carga ideológica o sin carga ideológica a simple vista, que laburaba un día para la coalición cívica como laburó, otro día para el radicalismo como laburó, otro día para el peronismo o para el masismo como laburó también. Él estaba buscando de alguna manera una síntesis de la crisis generada que terminó sintetizando en Milei. Él buscó a Manes. Rodrigo Lugones. El caso de Manes fue Rodrigo Lugones, pero era parte de la consultora, así como Garat buscó a Tinelli. Él estaban buscando a alguien. De hecho, él trabaja, que ahora le llaman el outsider. Claro. Él estaba buscando un outsider, que podría haber sido Manes. Claro, de hecho, él es el primero de sus socios en probarlo a escala distrital con Amalia Granata. Él fue el estratega detrás de la incursión política de Amalia Granata en 2019, cuando Granata termina sorprendiendo con un buen resultado. Creo que terminó incluso encima de Juntos por el Cambio. A ver, él ve el mileísmo antes del mileísmo. Sí, algo así. Él vislumbra, esto va a sintetizar por... Incluso hay muchos chistes también en el rubro, que en ese momento en la oficina que creo que tenían en calle Callao ya a esa altura, este desprendimiento de los discípulos de Durán Barba, Move Group, él en su despacho en esa oficina tenía colgada antes de Milei la bandera de Gats, en esta serpiente amarilla tan característica hoy de los libertarios, o que termina siendo cercana a esa idea, antes del Tea Party norteamericano, los seguidores de Trump, los del Brexit, etcétera, las derechas alternativas del mundo que se empezaron a identificar con eso, antes de que Milei fuera una figura sí pública, porque ya era un tipo que gritaba en la tele, está claro. Pero marginal y tampoco estaba con una convicción de incursionar en política abiertamente, como terminó pasando. Una pregunta, Manuel, te quería hacer, es esta, es el pasaje del ingeniero Macri al ingeniero del caos. Como dos figuras de ingeniería bastante distintas, ¿no? En este caso Caputo como ingeniero del caos. Vos decís, quizás es el fragmento que a mí más me interesó, decís, acá hay una forma de intervención en la política que es la investigación social. Lo que es fundamental es conocer la sociedad, investigar la sociedad. Incluso ustedes lo ligan con la idea de escuchar a la sociedad. O sea, el político no puede escuchar a su sociedad, sino a través de un instrumento de investigación. Mi pregunta es, en el pasaje del ingeniero Macri al ingeniero del caos, ¿qué es escuchar o investigar la sociedad? Porque por lo que venís contando este último tramo de la conversación y se nota en el libro, hay una mezcla de escuchar tendencias con intervenir muy fuertemente sobre la sociedad a partir de las tendencias que se vislumbran. O sea, hay una parte de escucha y hay una parte de preformatear a la misma sociedad de la que se dice que se escucha. Te lo pregunto, termino con esto, porque me llama mucho la atención que esa misma técnica sea utilizada en la misma elección por Carrió, por el macrismo, por la Libertad Avanza y por el kirchnerismo y por sectores del peronismo, por el masismo. Todos están consumiendo ese tipo de investigación e intervención sobre la sociedad. ¿Qué ves de esto? Mira, hay una frase que repetía permanentemente en los últimos años con sus clientes, y no solo lo recolectamos de ahí, Rodrigo Lugones, que planteaba, y si querés, en esa diferencia entre el ingeniero Macri y el ingeniero del caos, planteaba que es inútil tratar de convertir a un candidato en lo que se demanda, sino que hay que buscar un candidato que represente directamente lo que se demanda. O sea, es el anti-coaching, si querés, el anti-marketing político en esos términos. La demanda organiza el candidato. Exacto, pero hubo muy Durán Barba, si se quiere, ahí es donde también se empiezan a diferenciar, más allá de que hubo cuestiones más vinculadas a lo estrictamente comercial que lo separaron en su momento, pero empiezan a diferenciarse en la metodología de laburo ellos respecto a quien fue su mentor, con estos ejemplos concretos. Es decir, esta sociedad particular, vamos a una localidad específica del conurbano, está reclamando por inseguridad. Bueno, no tratemos de convertir al actual intendente en un especialista en seguridad, vayamos con un especialista en seguridad, digamos. Eso lo fueron llevando en distintos casos. Santiago Caputo tuvo un éxito de ese estilo en, no sé, el caso que te cito, Martín Yesa en Pinamar, la primera elección 2015, cuando él llega, que aparte lo conocía Santiago Caputo del mundo Twitter, ni siquiera es que llegaba por otro lado la conexión, pero Pinamar venía de, creo que eran 18 intendentes, no, perdón, había 18 candidatos a intendente, pero había tenido 5 intendentes en 4 años, uno se fue por corrupción, el otro por esto, por aquello, entonces que había hartazgo de la política en Pinamar, o sea, la gente no quería saber más nada, estos tipos nadie no soluciona nada. Yesa tenía 28 años, es efectivamente una cara nueva, lo que necesitamos, bueno, apareció eso como alternativa, pero no quisieron convertir algo que ya había en la cara nueva, sino que fueron a buscar eso. Me parece que ese es el ejemplo de este ingeniero del caos, que de vuelta, importando
estas estrategias que ya se estaban dando en el mundo, identificó que había lugar para esto. El otro día, mientras hablaba y muy elogioso del libro, aprovecho para agradecerle a Pagni, lo vinculó con lo que Giuliano de Empoli llama el tecnopopulismo, ¿no? Esta idea de insertarse en la conversación pública, pero sobre todo a través de el mundo digital, a lo que Santiago Caputo también supo hacer muy bien, y además ganó terreno por sobre todos sus colegas. Hoy lo están haciendo todos, está claro. Tardaron todos un poquito más o llegaron un poco más tarde. Pero en el 2023, digamos, todo el arco político consumía la misma técnica política. En el 2023, 100%, buena parte suministrada por los mismos tipos, digamos, lo decía Dani antes, con Garal laburando para Aguado, con Derek Hampton, otro socio de la consultora, laburando para Bullrich, digamos, ya había algo de eso. Es interesante lo que dice Diego, en el sentido de que pareciera ser que Caputo y su grupo trabajan sobre la demanda, y en función de la demanda construyen un candidato, y parece que el vínculo con Milei fue así. De hecho, buscaron a Maslatón, buscaron a Bullrich, buscaron a... conocían la demanda, sabían lo que buscaban. Lo último que me faltaría entender, quizás más adelante lo retomamos, es la manera en que se interviene sobre ese mismo electorado. Interesante cultural. Lo de Facundo Manes, porque Facundo Manes sería el outsider, pero sería la antítesis de Milei. Hay un paper que Rodrigo Lugo... En vez del loco, el racional. Exactamente. Hay un paper se que busca por el cuervo, se busca por el irracional, y se cuál funciona. Que Rodrigo Lugo hizo circular entre sus clientes, digamos, su mesa chica de clientes, aquellos privilegiados en esa consultora, que se titulaba Peluca o Cerebro. Esto fue en 2021, antes de la elección. Peluca o Cerebro, el presidente del 23. Se llamaba el paper, cuando ya estaba Cerebro cerca. Manes. Cerebro representaba a Manes, Peluca ya estaba trabajando Santiago Caputo con Milei, estaba trabajando... De hecho se conocen Manes y Santiago Caputo. Sí, claro, ¿no? Laburaba más con Rodrigo Lugo, pero se conocía de esa época, propio de las oficinas, cuando trabajaban juntos, hasta que Manes soltó negociaciones de la reta de por medio, su intención de ser candidato a las presidenciales, seguía trabajando ocasionalmente con... A Milei le sobra lo que le faltaba a Manes, que es vocación de ser, ¿no? Que en política tenés que tener ganas de ser, ¿no? Manu, una de las tesis del libro, interesante, y recién hablamos algo, es que parecería haber dos Caputos, ¿no? Uno performático, uno público, el tuitero, el más agresivo, combativo, y después otro más racional, más castizado, si se lo quiere, que de hecho cuenta una escena muy interesante donde él hace una especie de performance antes de recibir un funcionario que tenía como que bajarle línea, y llena de humo la sala, tira, no sé, botellas, no sé si deja incluso algún bate, ¿no? Algo así. Un bate de béisbol, la daga que creo que fue pública en un momento cuando apareció apuñalando el libro de Marcos Peña, pero sí hay mucho de ese adolescente gamer criado o por lo menos formado, después de dejar los libros de la academia, con las series o los juegos o lo que fuera, que se refleja hoy en su despacho en la Casa Rosada, que para coronar eso además es provocador, ¿no? Está claramente, entiende cuál es la escena y busca está casi permanentemente rodeado por los tuiteros. O sea, su propia mesa chica, no su triángulo, porque no son tres, digamos, pero su equipo más directo son los tuiteros: Agustín Romo, el Gordo Dan, Macarena Lifraco. Son los que están ahí permanentemente con él. ¿Cómo convive la idea de el monje y este grado de exposición? Porque se supone que el monje lo que tiene que tener es el secreto, el anonimato, el que no la ves venir. Absolutamente. De hecho, la comparación con Coti Nocilia o con quien quiera. A Coti no se le conoce la voz. Claro, exactamente. Exactamente. Y tampoco es una figura que esté en la conversación pública, más allá de los 4 gordos 5 que estamos hablando de política todo el día. Con Santiago Caputo hay algo distinto. También ya empezó con me parece que a propósito del tecnopopulismo, si querés, ya el primer día de gobierno, cuando Santiago Caputo apenas había sido mencionado con Milei, había tenido un diálogo ocasional porque Milei se lo pasó con Feynman y no mucho más, ya estaba, vislumbrando la platea femenina porque aparecía fumando o no fumando en Casa Rosada. Él ha construido toda una imagen, ¿no? Los Peaky Blinders, el grupo de los Marlboro. Hay un poco de narcisismo, de vanidad. Sí, claro. Pero a ver, de todos los monjes negros de la historia, lo comparaban al principio casi una chicana, en algún momento él se lo puso en alguna de sus cuentas de Twitter, esto de decirle el Rasputín de Milei, etcétera. Está bien, ninguno de los monjes negros de la historia claramente fue tuitero. O sea, ya hay una novedad ahí y algo inédito en el que está hablando de un tipo que no solamente es un tuitero con todo lo que eso implica para los que estamos más contaminados por ese mundo, sino que además tiene
o suele tener, sobre todo en horario nocturno, cierta incontinencia tuitera que todos vemos. ¿A qué le adjudicas la incontinencia tuitera nocturna? Al ego otra vez, ¿Solo al ego? El insomnio. No me consta, entiendo a dónde vas, me lo han preguntado. No estoy preguntando nada. Y después... me hace acordar mucho al Gordo Casero en un momento también, Alfredo. Sí. Alfredo también tenía. Sí, es cierto. No me consta, y esto no quiere decir que vos hayas implicado nada, solamente aprovecho para responderlo. No me consta algún tipo de consumo, y lo pregunté específicamente si, por ejemplo, fui testigo ocasional estando en Casa Rosada en momentos de celebración del gobierno, donde todo ese piberío que lo rodea, piberío son sub-30 en muchos casos, encabezado por Agustín Romo y demás, festejaban con algún brindis de por medio, y Santiago Caputo se quedaba al margen de esa situación. Él tiene una vida familiar, ¿no? Tiene la misma novia de la... Dos hijos. De la misma novia de la primaria, ¿no? De la secundaria, sí. ¿no? Sí. Una pregunta sobre los tuiteros. Sí. Vos cuando hablas del Gordo Dan, ustedes cuando hablan del Gordo Dan en el libro, hablan del sarcasmo, de la ironía, de un tipo de humor, de una queja además de que el resto no comprende el humor que ellos usan. Me interesa la eficacia que tiene ese humor a la hora no de escuchar tendencias, sino de intervenir sobre la sociedad, y me interesa sobre todo la siguiente pregunta. La idea de un grupo de poder, que incluso hoy está cerca de los servicios de inteligencia, ¿no? Sí, claro. Este manejo de redes que todos sabemos que están haciendo, ¿cuánto tiene de 2.0 y cuánto tiene de facultad de intervenir sobre el mundo analógico en algún momento? Te lo pregunto esto porque entre las figuras, digamos, que no se ven en el poder y que manejan cosas, en los 70s, en un contexto radicalmente distinto, tenemos incluso a López Rega, y no son pocos los que piensan en términos de una AAA 2.0, no física. Es decir, persecuciones, señalamientos, operaciones. Me gustaría saber qué relación ves entre el humor y esta lógica de persecución, porque Luis García, un filósofo cordobés muy interesante, habla de un fascismo cosplay 2.0, digamos, que se ríe de sí mismo y produce una ironía y un humor en su alrededor para poder actuar. ¿Cómo el Gordo Dan es una expresión de eso, ¿no? Diciendo, detengan periodistas, y no sabes si lo dice en broma, lo dice en serio. Mira, así como Santiago Caputo es previo a Milei respecto a estos planteos de la derecha que tendría que venir a ocupar ese espacio hoy vacante, en los tuiteros, si querés en particular con el Gordo Dan, también empezaron a aparecer y a tener muchas de las prácticas, digamos, repudiables, como lo que se conoce en el mundo de las redes o de Twitter en particular, como el doxeo, esta cuestión de revelar datos privados, direcciones y demás, antes de que en simultáneo, mientras Milei era un panelista y en todo caso había algún punto de contacto ideológico ahí, ni siquiera era parte tampoco del discurso central lo estrictamente económico en esos tuiteros, digamos, era más la parte de la batalla cultural, claro, más allá del reclamo que efectivamente había a la situación económica general o a la inflación, si querés, pero también es hasta previo con algo que hoy no es para nada menor, que es la generación de comunidades, digo, en el mundo digital y en la conversación digital específicamente. Fue de los primeros, casi te diría que en simultáneo, yo como contemporáneo también, porque vi cómo se fue dando esa creación de esas comunidades, en simultáneo empezaba a pasar algo, hoy se refleja también en la competencia de las audiencias jóvenes digitales, pero con Tomás Rebori y el Gordo Dan se empezó a pasar algo que generaban esta especie de seguidores, pero no como el fanático tradicional que le gusta un programa, un producto, etcétera, sino con otra carga emocional, incluso si querés, respecto al compromiso que esos seguidores tenían respecto a sus referentes, ¿no? Porque es un tipo como de militancia ligada virtualmente. Sí, claro, pero viste, el fandom, la sociedad más, no sé, hoy estamos todos fanatizados con el Eternauta, bueno, buenísimo, nos compramos mañana una antiparra y salimos, más o menos, pero acá hay otro nivel de compromiso, digo, en cuanto a, desde convocatoria a nivel físico, vamos a hacer esto, el otro, hasta lo que se refleja muchas veces en esto que vos planteabas de, este es nuestro eventual enemigo por este rato, vamos todos contra eso, sea Alejandro Alfi, periodista de Clarín, que se le agarran a 2x3, hoy los periodistas en general, ayer otra cosa, y en el libro incluso están reflejados bastantes de esos eventos puntuales que se le agarraban con un militante de la Cámpora de Tierra del Fuego, porque se había peleado con uno, y eran investigadores del CONICET, todos contra eso, claro, o sea, eventualmente aparecían los enemigos de turno, o sea que ahí también hay un método que precede a Milei, que hoy Milei utiliza, y que Milei
como uno más de los tuiteros, porque en definitiva es un presidente tuitero. Pero también. la novedad que creo que dice Diego es que eso se transformó en política de Estado. Sí, claro. Exactamente. Sí, claro. Ahora, por eso habla de... Modifica la forma del Estado argentino. Ahora el Estado incluye esta tecnología como la tecnología estatal. Bueno, yo le pregunté a alguien que estuvo muy cerca de Cristina, que Cristina fue 2 veces presidenta en la Argentina, le pregunté por Javier Milei, pero le pregunté por Santiago Caputo, y me dijo, no lo conozco, después te voy a decir quién es, fuera del aire. No lo conozco, y me dijo, soy uno de los pocos que no lo conoce. Y le pregunté y me contestó lo siguiente, dice, es muy peligroso que un presidente te diga, hacé lo que quieras, que pareciera ser que es la relación entre Milei y Santiago Caputo. Después te digo quién es, pero una persona muy cerca, que estuvo muy cerca de Cristina y que fue presidenta. ¿Es así el vínculo entre Milei y Santiago Caputo? ¿Es hacé lo que quieras? De hecho, una frase que nosotros barajamos como para titular el libro, que aparece recurrentemente en la respuesta de Milei ante determinados temas, es lo que diga Santiago. Ante la pregunta de, Javier, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? Lo que diga Santiago. Aparece, validado por resultados, sobre todo en el punto de vista electoral, que es, me parece, lo que terminó de consolidar la confianza entre ambos, digamos, cuando Santiago Caputo... Cuando gana la elección, lo llama el arquitecto del triunfo. Cuando Santiago Caputo, pocos preveían a nivel encuestas los resultados que se dieron, sobre todo en las PASO, pero tampoco en el balotaje, con exactitud, más allá de algún caso, y que después siempre aparece el que levanta la encuesta y dice, yo te dije más o menos que iba por ahí. Las que tenía Santiago Caputo, en base a la maquinaria de encuestas de la consultora en la que trabajaba, más o menos se acercaban. De hecho, la primera, de los pocos que daban a Milei primero, por supuesto, era una encuesta de consumo interno, porque no eran de libre acceso, claro, pero las encuestas de MUVE daban a Milei primero, rondando los 30 puntos, que fue lo que terminó pasando. Le daba 28, incluso un poco menos, pero los únicos que daban primeros a Milei eran ellos. Manu recién decía, Dani, cerrando, nos faltan 3 minutos. Javier y Santiago. Nos faltó hablar de Karina acá, que además estamos en un momento muy de ida y vuelta. Karina además se ha cargado, entre comillas, a varios personajes del espacio. La integrante de Mesa Chica, además. Total, y de hecho el libro, no quiero spoilear, pero tiene como una breve charla al final con Caputo, y él dice, acá te sumo otra pregunta, que él sabe que termina mal, que yo ahí te pregunto, no sé si se refiere a algo... ¿Sabe que termina mal qué? Él. En un momento nosotros tuvimos un encuentro con él para verificar algunas versiones, historias y demás, después de insistir bastante en los meses de la producción del libro, y lo único que nos permitió poner y consignar en on, más allá de alguna otra frase cuando le contamos la historia del libro que él no quería que... ¿Es lo único que él les autorizó a poner en on? Yo sé que termino mal. Nos gustó... Respeto por el muchacho ese que sabe que va a terminar mal. Nos gustó la frase cuando nos la dijo. Maya fue en este caso la que insistió, dejanos poner esto, que es una hermosa frase para cerrar el libro, y la pusimos. ¿Termina mal a nivel judicial, patrimonial, político? ¿En dónde termina mal? Él, mira, para que te des una idea, esto no lo consignamos en on, pero creo que ya más o menos lo mismo a esta altura. Él dice algo así como, en el mejor de los casos, cuando él termine sus funciones en el formato que sea en el gobierno de Milei, él va a recluirse a vivir afuera, digamos. O sea, ese es el mejor escenario. El mejor de los casos es el exilio. Exacto. El mejor de los casos es el exilio. El mejor de los casos que prevé para... un combatiente. Un sujeto consciente de la historia argentina. Bueno, también. Consciente de la historia argentina. Ahí también bien. Me parece... No es un militar, es un combatiente. Hay mucho de lo performático, por supuesto, de ponerse en este rol de el que está dispuesto a sacrificarse por la yo causa. No lo conozco a él. Está claro que la lista de personas que lo están anotando como enemigo a él es una lista que todos los días se va sumando uno nuevo, ¿no? De hecho, en esa conversación él dice, cierro con esto, dice, yo no soy un libro. Sí, claro. Esa frase me interesa mucho también, porque yo estoy de acuerdo con él. Él no es un libro. En torno a él sí hay un libro. Exacto. Bueno, de hecho fue un poco nuestra respuesta. Y la primera respuesta fue, no nos importa, el libro va a existir igual, digamos. Pero también lo que te decía antes, que el libro funciona con Caputo como excusa para contar, para hablar de todo esto. Desde el fenómeno hasta los tiempos recientes de la política argentina. Volviendo a lo que decía Juan, para no dejarlo en el aire, porque me parece que es un tema interesante y es el tema que se viene en la discusión, que es esta convivencia que fue problemática con sus antecesores, si querés, pensando en la dupla Marra-Casieles inicialmente, pensando en Kikuchi después, pensando en Nicolás Pose, que apareció durante un ratito. Todos los que integraron esos triángulos de hierro, se llaman así, volaron. Caputo puede caer en desgracia de la misma manera, por supuesto que sí, quizás el terminar mal tiene que ver con eso. ¿Cómo ves esa tensión entre Karina y Santiago? Hoy estoy viendo una interna desatada entre
no Karina Milei directo, sino que interpósitas personas, Lule Menem en particular, armador y estratega de la territorialidad de la Libertad Avanza y por lo tanto de Karina Milei, que está chocando con Santiago Caputo. Ahora lo vemos en los casos del PAMI, estas denuncias cruzadas, no cruzadas, en realidad denuncias que el propio PAMI hizo. Esas son operaciones cruzadas. Respecto, porque PAMI a nivel nacional es Santiago Caputo, en realidad es Mario Lugones, padre de Rodrigo, por supuesto que el vínculo ahí es fácil de hacer, pero la territorialidad del PAMI, las delegaciones están a cargo de la política distrital de la Libertad Avanza, que está a cargo de Lule Menem. Entonces, los referentes partidarios de la Libertad Avanza en cada una de las provincias son tipos que políticamente responden a Lule Menem. Ahí hay un choque evidente, ¿no? A ver, vamos a pensar de esta manera. La posibilidad de una ruptura entre Milei y su hermana Karina, eso está descartado. Absolutamente. ¿No? Claramente. La posibilidad de una ruptura entre Milei y Santiago Caputo. Depende cuánta injerencia tenga Karina sobre eso. Vos pensás incluso en Ramiro Marra, que con el mayor de los respetos era una persona que al espacio en sí, más allá de su figura y su vocería informal mediática, no le aportaba demasiado en términos organizativos. Milei lo sostuvo desde que Karina lo hizo la cruz 1 año y medio hasta que efectivamente lo rajaron. Le soltó la mano al final, más allá de que tampoco es que lo iba a defender por lugares, pero hasta le dio un caramelo de madera con el Consejo de Asesores Fantasma. O sea, un tipo que tuvo 1 año y medio en la mira Karina Milei y lo sostuvo. Digo, con la particularidad de Santiago Caputo, me parece que tiene por lo menos mucho más sobrevida, incluso a pelearse definitivamente con Karina Milei para con Javier Milei, y también hasta Karina Milei, hasta el propio Lule Menem, hasta Sebastián Pareja, que es la expresión de Lule Menem en la provincia de Buenos Aires, mientras choca con Agustín Romo, que es la expresión de Caputo en el mismo distrito, identifican que, ni hablar en año electoral, que Santiago Caputo, otra cosa es que corra o que suelte responsabilidades, pero que Santiago Caputo hoy se corra o se exilie, como anticipa que puede pasar de su vida, generaría un problema grueso para la Libertad Avanza. Los secretos que debe tener el monje, ¿no? Las próximas series. Última pregunta de Juan Luis González, ya estamos terminando. No más que pregunta, afirmación. El libro es un libro, así que hay que leerlo, vayan a buscarlo. Y como idea, que haya más personal, me da dudas hasta dónde Caputo es consciente de que lo performático cruza lo real todo el tiempo, y de que este juego de jugar a la violencia y jugar al malo, tanto él como su círculo de las redes, amenaza todo el tiempo a llegar a la realidad. Lo digo para decir, creo que es un juego peligroso. Ahí esto es mi sensación, ¿no? Creo que es un juego peligroso que puede llegar algún día a lo real. No sé hasta dónde él es consciente. Yo creo que es consciente que juega con eso, pero como hablamos varias veces de la diferencia entre el mundo real y tuitero, nada más lo quería dejar asentado. No, me parece muy interesante esta figura que absorbe una cantidad de problemas. Creo que está muy bien el libro en el sentido que los devuelve como problemas de la sociedad. Bien, el libro ya va por su 3ª edición, ¿no, Manu? La segunda está, iba a decir en librerías, está en eso o agotándose, y va se está reimprimiendo la 3ª. Sí. Tuvieron un encuentro con Santiago Caputo, ¿no? Un encuentro, día del cumpleaños de Maya, aparte. ¿Cuándo fue ese encuentro? Fue, no quiero mentirte, pero fue, entiendo que en noviembre del año pasado. ¿Te puedo preguntar dónde fue? Sí, fue en el libro hay un epílogo en el que está contado cómo fue ese encuentro. Fue en una oficina que está en el centro porteño, no en la Casa Rosada, en otro contexto. ¿Cuánto duró? Casi 3 horas, 2 horas y pico. ¿Grabaron el encuentro? No. Él no aceptó. No nos permitió grabar el encuentro, tampoco nos permitió consignar en nada de lo que hablamos ahí. Fue básicamente para verificar historia. Por supuesto que siendo 2 periodistas que cubrimos la coyuntura, apareció para hablar de qué pasaba o no esa semana. ¿Leyó el libro Santiago Caputo? Asegura que no, yo no lo termino de creer. ¿Vos crees que lo leyó? Sí, de su entorno también hablé con gente de su entorno que lo leyó también, digamos, quienes trabajan en la diaria con él y quienes tienen un vínculo de amistad con él, sus socios, algunos de sus socios de la consultora, por ejemplo, que no solamente mi hijo lo leyó, sino que me verificó algunas historias que ya contábamos que eran de esa manera. Manu, te agradecemos mucho que hayas venido. Manu Jove, primer invitado de Galaxia Milei. De Galaxia Milei. Este es un segmento que nos ocupamos de y no dijimos nada de Ferro Quilmes, o sea, fíjate lo. No dijimos nada de Ferro Quilmes, porque él es oriundo del Principado de Quilmes. De donde viene el compañero Enzo. El compañero, ¿qué Enzo? ¿Cómo? ¿Compañero Enzo? Duarte. Ah, Enzo Duarte, sí, bueno, claro. Acá otro representante quilmeño de la profesión, Pablito Lapuente, laburó. Pablito Lapuente trabajó mucho acá con nosotros, amigo y compañero Pablo Lapuente y demás. Bueno, gracias Manu, felicitaciones para vos, para Maya también, que es la coautora del libro. Gracias querido Juan.
Gracias, querido Diego. Nosotros nos volvemos a ver mañana a las 10 de la mañana. Estén pacientes a los oyentes de la radio con las cuestiones técnicas en el día de hoy, les pido por favor. Hasta mañana. Chau, chau.